Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Interludio 2.0. Utapau y Mandalore, parte 1. Los 4 droides guardaespaldas se desplegaron en un arco poco profundo entre Obi-Wan y Grievous, alzando sus bastones eléctricos. Obi-Wan se detuvo a una distancia respetuosa. Todavía tenía moretones de uno de esos bastones eléctricos, y no sentía ninguna necesidad particular de agregar más a su colección. General Kenobi. Saludó Grievous en un tono bastante divertido, riendo amenazadoramente mientras él y sus droides comenzaban a acercarse al General Jedi. Eres un valiente. Vaya entrada, maestro Kenobi, elogió Yoda con una expresión divertida compartida por algunos miembros del consejo. Probablemente ha pasado demasiado tiempo con Skywalker, eso es seguro, dijo el maestro Fisto en tono de broma. Te lo aseguro, tengo mis propias formas de ser impredecible, dijo Obi-Wan en tono de broma. General Grievous, dijo, está usted bajo arrestado. El general biodroide se acercó a él, pasando a través de su pantalla de guardaespaldas sin el menor atisbo de reticencia. Kenobi. No me digas, déjame adivinar. Esta es la parte en la que me das la oportunidad de rendirme. Puede ser, concedió Obi-Wan con calma. O, si lo prefieres, puede ser la parte en la que desmantele tu exoesqueleto y te envíe de vuelta a Coruscant en una tolva de carga. Un hombre audaz en verdad, maestro Kenobi, admitió Luminara. Podemos confiar en que el comandante Cody y sus hombres están esperando su señal para atacar en el momento adecuado, afirmó Mace mientras observaba la situación actual del maestro Steujon. Simplemente necesitaría tiempo para detener a Grievous. Elegiré la opción 3. Grievous levantó la mano y los guardaespaldas se acercaron para encerrar a Obi-Wan entre ellos. Esa es la opción en la que te veo morir. Por supuesto que sí, murmuró Mundi, un poco siniestro por el recuerdo de Ipori. Otro gesto, y los droides en la colmena del techo cobraron vida. Se desenrollaron de sus órbitas con la cabeza hacia abajo, con un coro creciente de zumbidos y chasquidos que se hicieron más espesos hasta que Obi-Wan bien podría haber tropezado con una colonia de avispas rapaces corelianas. Comenzaron a caer del techo, primero solo unos pocos, luego muchos, como las primeras gotas de un chaparrón de verano. Finalmente cayeron en un diluvio que sacudió el Duracero montado sobre piedra de la cubierta y dejó los oídos de Obi-Wan zumbando. Cientos de ellos aterrizaron y rodaron hasta ponerse de pie, muchos más se quedaron unidos a la colmena superior, colgando boca abajo por sus magnápodos, con las armas apuntadas de tal manera que Obi-Wan ahora estaba en el foco de una cúpula de blasters. Durante todo ese tiempo, Obi-Wan nunca se movió. Lo último que necesitamos aquí es que Grievous se retire como un cobarde, como siempre lo hace, sarcásticamente Windy. Sin embargo, Grievous tuvo un historial de guerra variado según quienes lucharon contra él. Mundi y Shaatti lo recordaron como el que mató a 4 de los 7 Jedi en Ipori y el comandante Fordo y sus soldados Ark tuvieron que rescatarlo. Mientras que otros, como Obi-Wan y Kit Fisto, lo recordaban huyendo de las batallas cada vez que el general veía que estaba fracasando, lo que comprensiblemente causó confusión en el Consejo Jedi. Lo siento, no me expresé con claridad, dijo. No hay opción 3. Grievous negó con la cabeza. ¿No te cansas nunca de estas patéticas bromas? Me parece poco probable con el maestro Kenobi, afirmó Plo Koon, pero admitió interiormente su eficacia debido al uso de la guerra psicológica de vez en cuando. No le llamaban el negociador por nada, añadió Mundi. Rara vez me canso, dijo Obi-Wan suavemente, y no tengo mejor forma de pasar el tiempo mientras espero que decidas rendirte o elijas morir. Esa elección se tomó mucho antes de conocerte. Grievous se dio la vuelta y dijo, mátalo. Por supuesto, preferiría que sus magnaguardias hicieran su trabajo, reflexionó Obi-Wan.
Al instante, la caja de guardaespaldas que rodeaba a Obi-Wan se llenó de electrobastones crepitantes que giraban más rápido de lo que el ojo humano podía ver, lo que era menos problemático de lo que podría haber sido, ya que esa caja ya estaba vacía de Jedi. La fuerza le había dejado caer como si de repente se hubiera desmayado, entonces trajo su sable de luz de su cinturón a su mano y lo encendió mientras él convertía su caída en un giro. Ese giro llevó a su sable de luz a través de un arco nítido que cortó la pierna de uno de los guardaespaldas, y cuando la fuerza trajo a Obi-Wan de nuevo a sus pies, la fuerza también empujó al guardaespaldas lisiado para que cayera de lado en el camino de la espada y lo envió con estrépito al suelo en dos pedazos humeantes y chispeantes. Esa es una, dijo Kit Fisto. Y faltan unas cuantas más. Los tres restantes continuaron el ataque, pero con más cautela. Sus armas eran más largas que las suyas y atacaban desde más allá del alcance de su espada. Él cedió ante ellos, sus velocidades defensivas apenas mantenían a raya sus crepitantes espadas de descarga. 3 magnaguardias, cada uno con un arma de doble filo que generaba un campo de energía inmune a los sables de luz, cada uno con reflejos que operaban casi a la velocidad de la luz, cada uno con algoritmos de combate heurísticos hipersofisticados que le permitían aprender de la experiencia y adaptar sus tácticas instantáneamente a cualquier situación, estaban ciertamente más allá de la capacidad de Obi-Wan para derrotarlos, pero no era él quien los derrotaría. Obi-Wan ni siquiera estaba luchando. Era solo un recipiente, vacío de sí mismo. En la fuerza, sintió su destrucción. Estaba en algún lugar por encima y detrás de él, y a solo unos segundos de distancia. Fue a su encuentro con un salto mortal hacia atrás que la fuerza utilizó para elevarlo con precisión hasta un hueco vacío para droides en la colmena del techo. Los magnaguardias corrieron tras él, pero él ya se había ido cuando llegaron, saltando más alto en el laberinto de vigas y cables y contenedores de carga del tamaño de una habitación que era la superestructura del centro de control. Aquí, dijo la fuerza dentro de él, y Obi-Wan se detuvo, balanceándose sobre una viga, frunciendo el ceño a los droides asesinos que se acercaban y saltaban de viga en viga debajo de él como malévolos primates de Duracero. Aunque podía sentir su proximidad, no tenía idea de dónde podría venir su destrucción, hasta que la fuerza le mostró una viga de soporte al alcance de su espada y susurró: «Ahora». Su espada se movió rápidamente y el rayo de Duracero se partió, los bordes recién cortados brillaron al rojo vivo y un gran casco de contenedor de carga del tamaño de un barco que el rayo había estado sosteniendo se liberó de sus otros soportes con chillidos de metal angustiado y se estrelló contra los 3 magnaguardias con la firmeza de un impacto de meteorito. 2, 3 y 4. Muy impresionante, maestro Kenobi, elogió Yoda al maestro Jedi por su actuación. Oh, pensó Obi-Wan con aprobación indiferente. Eso salió bastante bien. Solo faltaban 10.000. Más o menos. Un instante después, la fuerza lo hizo atravesar una tormenta de fuego blaster mientras todos los droides de combate del centro de control disparaban contra él a la vez. Dejando de lado la intención, dejando de lado el deseo, dejando de lado la vida, Obi-Wan fijó toda su atención en un hilo de la fuerza que lo atraía hacia Grievous. No hacia dónde estaba Grievous, sino hacia dónde estaría Grievous cuando Obi-Wan llegara allí. En cualquier momento, Cody, se dijo Obi-Wan a sí mismo, sabiendo que no duraría mucho con esa cantidad total de disparos de blaster que le lanzaron. Como dijo antes el maestro Windu, haría que sus droides hicieran el trabajo por él, reflexionó Sasee. Saltando de viga en viga, cortando cables para balancearse entre enjambres de rayos de partículas que rebotaban, con la hoja parpadeando tan rápido que se convertía en un escudo deflector que salpicaba rayos blaster en todas direcciones, su sola presencia se convirtió en un arma. Mientras giraba y se arremolinaba a través de la superestructura del centro de control, las explosiones de los cañones de partículas de los droides de energía destruyeron el equipo y destrozaron las vigas y desataron un torrente de escombros al rojo vivo que se estrellaron contra la cubierta, aplastando a los droides por todos lados. Para cuando dio una voltereta en el aire para aterrizar con los pies de gato en la cubierta una vez más, casi la mitad de los droides entre él y Grievous habían sido destruidos por su propio fuego no tan amistoso. Se abrió paso entre la multitud de tropas restantes con tanta suavidad como si no fuera más que un cañaveral cerca de una playa soleada. Su ritmo constante dejó tras de sí un rastro de rodajas humeantes de droides. «Sigan disparando», gritó Grievous a los droides araña que lo flanqueaban. «Dispárenle». «¿Es miedo lo que siento en ti, Grievous?», se preguntó Kit Fisto. Es bastante evidente que Grievous sabía que su situación no le beneficiaba, observó Depa.
Los clones vendrán a ayudar, ¿verdad? Preguntó Caleb, preocupado. Obi-Wan sintió que el enorme cañón de hombro de un droide araña lo seguía, y sintió que disparaba un rayo tan poderoso como una granada de protones, y dejó que la fuerza lo empujara de dar un salto que lo llevó lo suficientemente lejos hacia el borde del radio de explosión del rayo para que, en lugar de destrozarle los huesos, simplemente le diera un empujón muy fuerte y muy caliente que lo envió girando sobre el resto de los droides para aterrizar directamente frente a Grievous. Un solo corte de su sable de luz amputó el cañón de hombro de un droide de poder y continuó con una patada giratoria asistida por la fuerza que llevó el talón de su bota a la punta de la barbilla de Duranio del otro droide de poder, golpeando la cabeza del droide hacia atrás con la suficiente fuerza como para cortar sus cables de sensores cervicales. Ciego y sordo, el droide de poder solo pudo seguir obedeciendo su última orden. Se tambaleó en un círculo salvaje, su cañón disparando convulsivamente abrió agujeros al azar en droides y paredes por igual, hasta que Obi-Wan lo desactivó con un empuje preciso que quemó un agujero del tamaño de un pulgar a través de su caja craneal torácica. Vaya, comentó Caleb, maravillado al ver la actuación impecable del maestro Kenobi contra docenas de droides. ¿Sería capaz de luchar así, maestro? Si quieres, puedo darte algunas sugerencias una vez que hayamos resuelto lo que va a pasar en el futuro, ofreció Obi-Wan, a lo que Depa dio gustosa su aprobación. General, dijo Obi-Wan con una sonrisa amable y educada, como si saludara inesperadamente, en la calle, a alguien que en privado no le agradaba. Mi oferta sigue abierta. Los cañones de los droides en todo el centro de control quedaron en silencio. Obi-Wan se encontraba tan cerca de Grievous que el general estaba en la línea de fuego. Grievous echó hacia atrás su capa imperiosamente. ¿Crees que me rendiría ante ti ahora? Aún estoy dispuesto a capturarte con vida. Obi-Wan asintió y observó los restos humeantes y chispeantes que llenaban el centro de control. Hasta ahora, nadie ha resultado herido. Grievous inclinó la cabeza para poder mirar a Obi-Wan a la cara. Tengo miles de tropas. No puedes derrotarlos a todos. Tendría que tener visión de futuro si está convencido de que el maestro Kenobi vino solo, dijo Clo-Con. No tengo por qué hacerlo. Esta es su oportunidad de rendirse, General Kenobi. Grievous hizo un gesto con la mano de Duranio hacia la ciudad sumidero que tenía detrás. La ciudad de Pau está en mis manos. Baje su espada o la apretaré, hasta que todo este sumidero rebose de sangre inocente. No es eso lo que va a contener, dijo Obi-Wan. Deberíamos prestar más atención al clima. Los ojos amarillos se entrecerraron detrás de una máscara de plástico blindado. ¿Qué? Echa un vistazo afuera, apuntó con su sable de luz hacia el arco. Está a punto de empezar a llover clones. Grievous volvió a decir, volviéndose para mirar. ¿Qué? Una sombra había pasado sobre el sol como si una de las imponentes nubes de tormenta en el horizonte hubiera atrapado una corriente perdida en los hipervientos y se hubiera asentado sobre la ciudad de Pau. Pero no era una nube. Era la vigilancia. Justo a tiempo. Dijo aliviado Kit Fisto. Ahora ha comenzado la verdadera batalla. Proclamó Saesee. Mientras el crepúsculo envolvía el sumidero, sobre el brillante desierto, las naves de asalto rozaban las dunas formando un anillo cada vez más estrecho centrado en la ciudad. Los droides Ailfire salían de las cuevas en las mesetas arrasadas por el viento, desatando tormentas de fuego de misiles hacia las naves que se aproximaban durante exactamente 2,5 segundos cada una, que fue el tiempo que tardaron los operadores de sensores del vigilante en transferir datos a sus baterías de turboláser. Los rayos rugieron a través de la atmósfera y los droides de granizo se desintegraron. El fuego directo de las torretas de burbujas de los misiles la A-I se encontró con bolas de fuego que se convirtieron en jirones de humo cuando la nave que se aproximaba los atravesó. Los La-I pasaron por encima del borde del sumidero y descendieron en espiral con todas las armas disparando, avanzando como cangrejos hacia afuera para mantener sus baterías delanteras rastrillando la pared del sumidero, mientras que en el borde superior, los aterrizadores blindados de clase Hatu flotaban con las puertas de la bahía abiertas de par en par, dejando atrás ráfagas de cables de poliplasto como inmensas borlas blancas como el hielo que se enroscaban hasta las bocas del océano que se abrían en el nivel más bajo de la ciudad. Por esas borlas, haciendo rapel tan rápido que parecían simplemente estar cayendo, descendían interminables oleadas de soldados blindados, que ya disparaban contra los droides de combate que marchaban a su encuentro.
Los cables rozaban el balcón exterior del centro de control y por ellos se deslizaban soldados con armadura blanca, cada uno con una mano en su freno de línea mecanizado y la otra llena de rifles blaster DC-15 en modo automático, lanzando cadenas continuas de haces de partículas empaquetadas. Los droides giraban, caían y saltaban al aire y estallaban en fragmentos. Los droides supervivientes abrieron fuego contra los clones como si estuvieran agradecidos por tener algo a lo que disparar, haciendo agujeros en la armadura, cocinando la carne con el vapor sobrecalentado de los impactos en los tejidos profundos, haciendo volar a algunos soldados completamente de sus cables para que cayeran hacia un aterrizaje final caótico 10 niveles más abajo. Cuando los supervivientes de la primera oleada de clones cayeron al suelo, la siguiente oleada estaba justo detrás de ellos. Grievous se volvió hacia Obi-Wan. Bajó la cabeza como un banta furioso y fijó su mirada amarilla en el maestro Jedi. A la muerte, entonces. Obi-Wan suspiró. Si insistes. El general biodroide se quitó la capa y dejó al descubierto los 4 sables de luz que llevaba en el bolsillo. Dio un paso atrás y abrió bien abiertos sus brazos de duranio. No serás el primer Jedi que he matado, ni serás el último. Aquí está, pronunció Shakti con total anticipación. Solo podía esperar no ser un desastre después de esto, se dijo Obi-Wan. La única respuesta de Obi-Wan fue mover sutilmente el ángulo de su sable de luz hacia arriba y hacia adelante. Tu turno. Entonces será la forma tercero, observó Yoda con mirada atenta. No es solo un maestro de la forma, sino el maestro de Soresu, admitió Mace. Los brazos del general, muy abiertos, se dividieron en 2, incluso sus manos se dividieron en 2. Ahora tenía 4 brazos y 4 manos. Y cada mano tomó un sable de luz mientras su capa caía al suelo. Ellos gruñeron y Grievous los hizo girar a los 4 en una velocidad floreciente tan rápida y tan perfectamente integrada que parecía estar dentro de una esfera pulsante de energía azul y verde. Caleb abrió mucho los ojos. F4. Palideció, a lo que Depa comenzó a calmarlo. Eres un idiota. Dijo. El conde Dooku me ha entrenado en tus artes Jedi. Qué bien. Qué curiosa coincidencia, dijo Obi-Wan con una sonrisa engañosamente agradable. Yo entrené al hombre que mató al conde Dooku. Grievous probablemente no necesitaría un tanque de Bacta después de esto, dijo Kit Fisto, impresionado por la refutación de Obi-Wan. Para que quede constancia, la chatarra no necesitaría un tanque de Bacta, añadió Saesee. Caminando lentamente, los brazos superiores de Grievous comenzaron a girar como un poderoso abanico de muerte, haciendo que Obi-Wan se alejara ligeramente de él con cautela. Dudo seriamente que Dooku le haya enseñado a usar sus sables de luz de esa manera, observó Depa con el ceño ligeramente fruncido ante el método poco ortodoxo del general. Con un gruñido convulsivo, Grievous se abalanzó. Mientras tanto, los soldados clon del 332 Escuadrón evacuan a la población civil de Sundaria a refugios seguros mientras Rex, Tano y Bo-Katan observan desde el balcón del Palacio Real. Varios ciudadanos se quejan de la situación actual mientras A/I sobrevuela Sundari. Eso es todo. Vamos. Cuidado, cuidado. Dijo uno de los clones a los civiles, que no cumplieron también su palabra. No recibimos órdenes de los clones. No puedes hacernos daño, tienes que irte. Todos los ciudadanos, diríjanse al lugar del refugio, anunció nuevamente el clon a la población civil. Supongo que esto ocurre al mismo tiempo que la cacería del maestro Kenobi a Grievous, observó Shakti. Mandalore siempre ha sido un estado renegado, que nunca ha dejado de enfrentarse a los Jedi o a la República, reflexionó Plo Koon, recordando su historia con los Jedi que duró milenios. Obi-Wan miró hacia abajo. Satine había intentado llevar a Mandalore por un camino más seguro, pero esto se vio frustrado por fanáticos como Pre-Vizsla y la Guardia de la Muerte. Algo de lo que probablemente Maul se había aprovechado. Bo-Katan tenía una expresión inquieta mientras las fuerzas de la República guiaban a los civiles hacia los refugios, aparentemente preocupada por el bienestar de su gente. Salió del balcón y se dirigió a la sala del trono con Ahsoka y Rex siguiéndola. Esta ocupación no puede durar mucho más, dijo Bo-Katan, agitado. El pueblo no la tolerará. Yo no la toleraré. Usted pidió nuestra ayuda, respondió Rex con firmeza. Mis hombres no quieren actuar como una fuerza policial. Las fuerzas de la República se marcharán una vez que capturemos a Maul, le aseguró Ahsoka. Cuando tengas la oportunidad de liderar.
Todo lo que veo en ella es una hipócrita hambrienta de poder, dijo Obi-Wan con el ceño ligeramente fruncido hacia ella. Lo siento, maestro Kenobi, Shaak-Ti no pudo evitar preguntarse por qué estaba un poco fuera de sí. Los otros maestros notaron su cambio de actitud y se sintieron intrigados por ello. Nada, maestros, les aseguró rápidamente Obi-Wan. Al entrar a la sala del trono, son recibidos por Maul, que está sentado en el trono con Jesse atado, quien se arrodilló a su lado. Estoy de acuerdo, dijo Maul. Los Jedi se pusieron tensos ante esto. Si bien Ahsoka era una promesa cuando todavía era una padawan de los Jedi, todavía era más que capaz de ser potencialmente más fuerte que un caballero Jedi promedio. Sin embargo, este era Maul a quien estaban mirando, el aprendiz de Darth Sidious, el futuro emperador del Imperio Galáctico. Bo-Katan cargó contra él con sus blasters, pero esto solo divirtió a Maul, quien redirigió sus disparos usando la fuerza, antes de levitarla con un agarre casi aplastante. «Mi señora, ¿es esa la manera de tratar a su legítima gobernante?», preguntó Maul en tono burlón hacia Bo-Katan, quien le dirigió una mirada desafiante al ex-Lord Sith. Maul finalmente la liberó, y Ahsoka y Rex corrieron a su lado para ayudarla a recuperarse. «Y ahora, como muestra de buena fe, te devuelvo a tu compañero de armas», proclamó Maul, usando la fuerza para liberar a Jesse de sus ataduras antes de enviarlo de regreso a Rex. El soldado Ark estaba conmocionado, derrotado y destrozado mientras se dirigía lentamente hacia sus compañeros. «Aquí hay algo que no cuadra», observó Kit Fisto. «¿Por qué liberaría de repente al soldado Ark Jesse? Quizás le haya dicho lo que quiere saber», sugirió Mace. «Pero resulta extraño que Maul esté dispuesto a liberar prisioneros sin matarlos. Quizás haya un motivo oculto», sugirió Yoda, y el Jedi mentalmente estuvo de acuerdo con ese punto. «Vete», le dijo Maul al soldado Ark. «Allí tienes. Vuelve con tus hermanos». «¿Estás bien, Jesse?», preguntó urgentemente el comandante a su camarada. «Lo siento, comandante», dijo Jesse en tono de disculpa. «No pude evitarlo. Le conté todo». «Está bien», le aseguró Ahsoka, y luego se volvió hacia el verdadero comandante. «Rex, sácalo de aquí». Rex obedeció y escoltó a Jesse fuera de la sala del trono mientras se producían disparos fuera del palacio. Ahsoka, Bo-Katan y Maul observaban por las ventanas mientras veían la zona de guerra que se desarrollaba en las calles de Sundari. Tal vez alguno de ustedes quiera ocuparse de eso», observó Maul en un tono ligeramente burlón. Ahsoka se volvió hacia Bo-Katan. «Deberías irte. Tu gente te necesita. No te quedes por mi culpa. Estaremos bien», le aseguró Maul, levantándose del trono y acercándose a las ventanas. Plo y Obi-Wan ahora estaban preocupados por ella, pero internamente había algo extraño en Maul que no podían explicar en ese momento. «Ve», le dijo Ahsoka de Bo-Katan, lo que provocó que la mandaloriana se pusiera el casco antes de dirigirse al campo de batalla, dejando a Ahsoka sola para lidiar con Maul. «Que la fuerza los acompañe», dijo Shaak-Ti, esperando que el grupo logre liberar el planeta de las garras de Maul. De vuelta en la sala del trono, los dos individuos observan cómo se desarrolla la batalla por Mandalore frente a ellos. «Míralos. Son tan dichosamente ignorantes», reflexionó Maul en tono cantarín. «¿Te importaría contarme de qué se trata todo esto? ¿O preferirías guardarlo para el consejo?» «Oh, no, no. Eres tú con quien quiero hablar», respondió Maul con naturalidad, cruzando los brazos tras la espalda. «¿No te expulsaron de tu orden?» «Me fui voluntariamente». Plo Koon, Obi-Wan y Yoda se sintieron desanimados al recordar los errores del consejo que impulsaron a una Jedi prometedora como ella a abandonar la orden, lo que sirve como ejemplo de sus defectos. «Sí, pero te motivaste a irte por la hipocresía del Consejo Jedi», agregó Maul, agregando más insulto a la herida, haciendo que Ahsoka mirara hacia otro lado y un recuerdo terrible viniera a su mente. «No necesitas recordárnoslo dos veces, Maul», gimió Kit Fisto, habiendo visto de primera mano los resultados posteriores. Después de todo lo que se había revelado, los demás no pudieron evitar sentirse culpables por lo que sucedió en el futuro, aunque algunos permanecieron neutrales, o al menos firmes en cuanto a los resultados de sus acciones. «Ambos éramos herramientas de poderes mayores. Estoy aquí para llevarte ante la justicia», respondió Ahsoka. «La justicia no es más que una construcción de la base de poder actual», dijo Maul filosóficamente. «Una base que, según mis cálculos, está a punto de cambiar». «¿Y Darth Sidious está detrás de esto?», adivinó. «Está detrás de todo.
En las sombras, siempre respondió Maul. Pero pronto, muy pronto, se revelará. Sabíamos quién era, observó Luminara. Pero él hace referencia a que no podíamos saber quién era realmente, de ahí las palabras. Felizmente ignorante, comentó Mundi, aunque sin entusiasmo. Con tu ayuda, los Jedi pueden detener a Sidious antes de que sea demasiado tarde ¿para qué? Para que caiga a la República. Ya ha caído y no puedes verla. Espetó Maul. No hay justicia, ni ley, ni orden, excepto el que la reemplace. Los ojos del Jedi se abrieron de par en par, completamente alarmado. Maul. Empezó a decir Depa. ¿Sabías lo que iba a pasar? Terminó Obi-Wan con incredulidad. Todos sabían que Maul se refería al ascenso del Imperio al poder y al final de todo lo que habían conocido. El tiempo de los Jedi ha pasado, proclamó Maul. No pueden derrotar a Sidious. Pero, juntos, tú y yo podemos. Cada elección que has hecho y te ha llevado a este momento. Le ofreció una mano a Ahsoka, quien procesó todo lo que Maul le acababa de decir. Maul está en contra de Sidious, observó Mundi. Estaba intentando detenerlo con la ayuda de Tano. Los Jedi intentaban convencerse de que un Sith, aunque ya no lo fuera, estaba diciendo la verdad. Al principio no lo habrían aceptado, pero cuando se les mostró la verdad, estaba lejos de ser una mentira descarada. Una explosión hizo que las ventanas de la sala del trono se hicieran añicos y una lluvia de vidrios rotos cayó entre ellas. Te ayudaré, concedió Ahsoka. Pero debes responder una pregunta. ¿No tienes más que preguntar? ¿Qué quieres con Anakin Skywalker? ¿Maul también sabía lo que le iba a pasar a Anakin? Preguntó Kit Fisto con incredulidad. Obi-Wan estaba aprensivo, pensando que su archienemigo tenía algo en mente para su hermano. Maul se quedó en silencio por un momento. Él es la clave de todo. ¿Para traer equilibrio a la fuerza? Para destruir. Hace tiempo que lo han preparado para su papel, como el nuevo aprendiz de mi maestro. Los Jedi inmediatamente se dieron cuenta de lo que Maul les estaba diciendo. Palpatine pasó años en su amistad con Anakin como un medio para que el caballero Jedi confiara en él hasta el punto de que siempre pudiera recurrir a él. El joven Skywalker era muy cercano a Palpatine, dijo Yoda con el ceño ligeramente fruncido. Su desconfianza hacia el consejo y su vínculo con él sirven como prueba. Ahsoka lo miró con incredulidad y respondió: ¿mientes? Me temo que no. De hecho, estaba tan seguro de su destino que orquesté esta guerra para traerlo aquí con Kenobi para matarlo. De esta manera, privaría a Sidious de su preciado alumno. Y desafortunadamente, el secuestro de Palpatine a manos de Grievous echó por tierra ese plan, explicó Mace a todo el mundo. A este ritmo, Palpatine siguió superando a todos en una especie de juego de estrategia, bajo sus propios términos, admitió Luminara. Lo sé, Anakin, se mostró en total desacuerdo con él y encendió sus sables de luz, adoptando la forma sexto. Tu visión es defectuosa. Los Jedi se tensaron ante lo que estaban presenciando. Dos duelos que podrían proporcionar la información que necesitaban desesperadamente ahora si querían detener a Palpatine y sus planes. Veo que el Padawan necesita una última lección, comentó en un tono bastante molesto. Con eso en mente, sacó un tubo largo de metal, las empuñaduras de ambos lados se encendieron para revelar un par de espadas de color carmesí. Después de unos cuantos giros, se abalanzó sobre el Togruta. Capítulo 32. Utapau y Mandalore parte 2. Ahsoka esquivó los ataques iniciales de Maul y se puso a la defensiva de inmediato, bloqueando las espadas carmesí desde arriba y desde abajo. Ahsoka tomó la iniciativa y avanzó para asestar algunos golpes elegantes a su oponente. El sable de luz de Maul era tan defensivo como su propio par de sables de luz. Al encontrar una abertura a la izquierda de Ahsoka, Maul intentó atacar en esa dirección, solo para que Ahsoka invirtiera el agarre de su sable de luz para parar la hoja carmesí desde allí en el último segundo. Todos quedaron asombrados ante la elegante exhibición de combate de los dos combatientes. El flujo de su duelo circula desde las respectivas habilidades de Maul y Ahsoka. Impresionante. Ha pasado poco tiempo y los dos han demostrado una delicada destreza al usar sus sables en combate, felicitó Kit Fisto a los dos, ante el acuerdo de los Jedi presentes. Recuperando su concentración, Ahsoka se movió para lanzar una serie rápida de golpes hacia el Zabrak. Sus dos espadas de zafiro chocaron varias veces con sus contrapartes carmesí.
Al encontrar una abertura a su derecha, Maul se hizo a un lado, donde un codo aterrizó directamente en la cara de Ahsoka, aprovechando esta oportunidad para golpear uno de sus sables de luz. Renovando su ofensiva, Maul golpeó agresivamente golpe por golpe hacia ella, pero Ahsoka usó hábilmente su izquierda para parar los ataques de Maul, antes de decidir pasar a la ofensiva ella misma y comenzó a empujar hacia atrás al Zabrak, asegurándole una acrobática patada hacia abajo en la cara, antes de extender su mano para usar la fuerza para atrapar uno de sus sables de luz, activando su empuñadura que obligó a Maul a evadir la espada entrante mientras regresaba a Ahsoka. El uso de la forma séptimo por parte de Maul resultó ser adecuado para él debido a su postura agresiva, observó Mace sobre el estilo de lucha del ex Lord Sith. Pero el uso de Harkai por parte de Ahsoka para complementarlo con la forma cuarto resultó ser igual, sino un buen contraataque contra él, intervino Luminara, habiendo visto y comparado a Ahsoka cuando luchó por primera vez junto a ella como una joven Padawan, con la Jedi adulta, a pesar de no ser una ella misma. ¿Pero es seguro asumir que ella podría derrotar a Maul? Preguntó Saesee Tiin, escéptico. Tenga fe en ella, maestro Tiin, dijo Yoda, mirando a Ahsoka pensativamente. Tendrá éxito, lo logrará. Plo Koon permaneció en silencio durante la discusión, solo observando el duelo con todas sus esperanzas puestas en la joven Togruta. Los maestros Kenobi y Shaak-Ti también lo sabían, ya que los Keldor no querrían nada más que ella estuviera a salvo. Tienes suerte de que Anakin no haya aparecido, reflexionó Ahsoka con sarcasmo mientras rodeaba al ex Lord Sith. Por la forma en que estás luchando, no habrías durado mucho. Obi-Wan se llevó la mano a la barbilla mientras pensaba en el estilo de lucha actual del Zabrak. Según sus encuentros anteriores con Maul, este último no era tan agresivo como lo es durante sus encuentros. Y por lo que parece, Maul no es del tipo que se contiene ante nadie. Sin embargo, sus palabras a Ahsoka antes habían dado el contexto de por qué parecía estar conteniéndose. «Oh, ¿tienes la arrogancia de Kenobi?», preguntó Maul. «Eso sería de Skywalker», intervino Shaak-Ti. «Descubrirás que tengo más cualidades que te disgustarán», respondió Ahsoka mientras se preparaba para lanzar otro ataque. Los electrodrivers que alimentaban los brazos mecánicos de Grievous permitían a cada uno de los 4 atacar 3 veces en un solo segundo. Integrados por algoritmos de combate en la red electrónica de procesadores periféricos del biodroide, cada uno de los 12 golpes por segundo venía desde un ángulo diferente con diferente velocidad e intensidad, un ritmo impredeciblemente roto de cortes, tajos y puñaladas, cada uno de los cuales podía costarle la vida a Obi-Wan. Ninguno lo tocó. Es por esto que fue elegido para luchar contra Grievous en lugar de otros miembros de la Orden, observó Shaak-Ti, manteniendo la postura defensiva de su compañero miembro del Consejo contra el General Droide. La preferencia del maestro Kenobi de usar a Soresu como contraataque a la habilidad menos ortodoxa de Grievous en combate es la clave para que gane esta pelea, agregó el maestro Mundi, admitiendo internamente que Kenobi lo tuvo más fácil contra Grievous dados sus encuentros pasados, mientras que el suyo casi terminó con su perdición. Después de todo, había caminado a menudo ileso a través de enjambres de avispas y fuego láser, defendiéndose solo por la dirección de la fuerza de su espada. Contrarrestar 12 golpes por segundo era solo difícil, no imposible. Su espada tejía una intrincada red de ángulos y curvas, nunca verdaderamente rápida, pero siempre lo suficientemente rápida. Cada movimiento de su sable de luz interfería sutilmente con 3, 4 u 8 de los golpes del general, el resto pasaba silbando junto a él, sus precisos y mínimos cambios de peso y postura los desviaban por centímetros. Grievous, furioso y gruñón, aumentó la intensidad y la velocidad de sus ataques, 16 por segundo, 18, hasta que finalmente, a 20 golpes por segundo, sobrecargó la defensa de Obi-Wan. Así que Obi-Wan utilizó su defensa para atacar. Un cambio sutil en el ángulo de una sola parada hizo que la espada de Obi-Wan entrara en contacto no con la hoja del sable de luz que se acercaba, sino con la empuñadura. Corte. La hoja desapareció un instante antes de que hubiera atravesado la frente de Obi-Wan. La mitad del sable láser cortado se escabulló, junto con el pulgar y el índice de duranio de la mano que lo había sostenido. ¿Tan rápido? Recuerdo que tuve que jugar a lo seguro cuando tuve mi propio encuentro con él, dijo el maestro Fisto, asombrado. Explotando su agresión, el maestro Kenobi observó Yoda. Grievous hizo una pausa, con los ojos muy abiertos y luego entrecerrados. Levantó la mano mutilada y miró los muñones al rojo vivo que ahora contenían solo la mitad de un sable de luz inútil. Obi-Wan le sonrió.
Grievous se abalanzó. Obi-Wan paró. Pedazos de sables de luz rebotaron en la cubierta de Duracero. Grievous miró los trozos de metal cortados por la espada que eran todo lo que le quedaba en sus manos, luego miró la brillante espada color cielo de Obi-Wan, luego volvió a mirar sus manos y entonces pareció recordar de repente que tenía una cita urgente en otro lugar. Mundi suspiró para sí mismo. Tal vez debería haber invertido mi tiempo en practicar Soresu. La mejor defensa podría ser el mayor ataque si se usa adecuadamente, dijo Clo-Con, elogiando la rotunda habilidad de Obi-Wan contra Grievous. Con eso en mente, podríamos esperar que él huyera ahora, reflexionó Windu al general droide. Obi-Wan dio un paso hacia él, pero una descarga de la fuerza le hizo saltar hacia atrás justo cuando un rayo escarlata golpeó el suelo justo donde había estado a punto de poner el pie. Obi-Wan aprovechó la explosión, dando una voltereta en el aire para aterrizar en posición vertical entre un par de superdroides de batalla que disparaban afanosamente contra el flanco de un escuadrón de soldados clon, lo que siguieron haciendo hasta que se encontraron cayendo en pedazos al suelo. Obi-Wan giró. En medio del caos de droides explosivos y hombres moribundos, Grievous no estaba a la vista. Por supuesto que sí, maestro, concedió Depa. Obi-Wan agitó su sable de luz hacia los clones. El general gritó. ¿Por dónde? Un soldado hizo un círculo con el brazo como si estuviera lanzando una granada de protones hacia el arco por donde Obi-Wan había entrado primero. Siguió el gesto y vio, por un instante en la sombra solar del vigilante en el exterior, las curvas traseras de anillos de hojas gemelas, unidas para formar una rueda del tamaño de un caza estelar, rodando rápidamente a lo largo del borde del sumidero. El general Grievous era muy bueno huyendo. Esta vez no, murmuró Obi-Wan, y se abrió paso a través de la enmarañada multitud de droides hasta el arco en un solo impulso sostenido, alcanzando el aire libre justo a tiempo para ver al vehículo con cuchillas girar. Era un anillo abierto con una silla de piloto adentro, y en la silla del piloto estaba sentado Grievous, quien levantó uno de los bastones eléctricos de sus guardaespaldas en un gesto sardónico mientras llevaba el scooter directamente al borde. Se desplegaron 4 brazos con garras que se clavaron en la roca para llevarlo por el costado del sumidero, en un ángulo pronunciado. Explosión. Obi-Wan miró a su alrededor. Todavía no había taxis aéreos. No es que tuviera ningún interés real en volar a través de la tormenta de batalla que se desataba en el interior del sumidero, pero ciertamente no había forma de que pudiera alcanzar a Grievous a pie. Desde la esquina de un túnel interior, escuchó un resonante goho. Como si un banta cercano se hubiera tragado un cuerno de aire. Él dijo: «Boga». La cara picuda del dragón se extendió lentamente alrededor del ángulo interior del túnel. «Boga. Ven aquí, muchacha. Tenemos que atrapar a un general». Boga lo miró con reproche. «Onk». «Está bien». Obi-Wan puso los ojos en blanco. «Yo estaba equivocado, tú tenías razón. ¿Podemos irnos ya, por favor?» «¿Hiciste un amigo, maestro Kenobi?», reflexionó Yoda con una risita. Los 15 metros restantes de dragón aparecieron a la vista y salieron trotando a su encuentro. Obi-Wan montó de un salto y Boga saltó al borde del sumidero de un solo salto. Su enorme cabeza se inclinó hacia abajo, buscando, hasta que Obi-Wan vio el arma de cuchillas de Grievous alejándose a toda velocidad hacia las plataformas de aterrizaje de abajo. «Ahí tienes, muchacha. Es él. Vamos». Boga se recompuso y saltó al borde del siguiente nivel, se detuvo un instante para orientarse y luego saltó de nuevo hacia la tormenta de fuego en la que se había convertido la ciudad de Pau. Obi-Wan hizo girar su espada en un remolino continuo a ambos lados de la espalda de la montura dragón, desintegrando metralla y alejando los disparos de blaster perdidos. Se desplomaron a través de la ciudad sumidero, ganando decenas de metros sobre Grievous con cada salto. En las calles de Sundari, las fuerzas de la República lucharon contra los comandos colectivos Sombra, sufriendo grandes pérdidas ante los soldados clon que intentaban abrirse paso a través del paso elevado. He visto a los mandalorianos siendo guerreros feroces, pero el hecho de que lograran infligir grandes pérdidas a los soldados clon demostró que son una clase diferente de guerreros en esta etapa, dijo Clo-Con. Si vamos a tomar nota de ello, sus colores indican su lealtad a Maul, como un paralelo a los soldados clon de Ahsoka, agregó Luminara. Es probable que la Guardia de la Muerte sea reemplazada por otra organización que sea leal únicamente a Maul, después de que una parte liderada por Lady Kryze se separara de ella, observó Obi-Wan.
En la sala del trono de Sundari, Maul y Ahsoka continuaron su duelo de resistencia. Con una maniobra aparentemente lenta, pero elegante, Ahsoka se movió para lanzar una serie de golpes, pero Maul los interceptó y los paró con movimientos rápidos antes de lanzarse a atacar, y Ahsoka dio una voltereta hacia atrás para evitar ser quemada por el ataque. Su menor tamaño y agilidad le han hecho más fácil realizar sus movimientos contra él, dijo Mundi, impresionado por el ex Jedi. No juzguéis a nadie por su tamaño y edad, intercedió Yoda. Os esperan sorpresas desconocidas. Si Anakin pudiera verla ahora, pensó Obi-Wan, rezando a la fuerza para que Padmé, Rex y la actual Ahsoka lo hubieran ayudado a superar todo esto. Mientras lo hacía, se tomó un momento para alejarse del ataque de Maul, respirando incoherentemente mientras intentaba recuperar la compostura y concentrarse en su misión. Recuperándola poco después, siguió a Maul a través de la ventana ahora abierta donde había chocado. Esto no es bueno para ella, ahora que está agotada por el duelo, señaló Plo Koon, preocupado por ella en todo momento. Estoy de acuerdo. Cuanto más dure este duelo, más difícil será para Padawan Tano, añadió Depa. Muévanse. Muévanse. Gritó uno de los clones a sus hombres mientras cargaban contra una compañía de comandos del colectivo Sombra. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas hasta que se involucraron en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Un bando donde los soldados se preparan para la guerra contra otro donde se anima a su gente a convertirse en guerreros, reflexionó Saesee Tiin. No podría haberlo dicho mejor, maestro Tiin, concordó Kit Fisto. En el caos que siguió, docenas de guerreros Niteoul, bajo el mando de Bo-Katan, descendieron para reforzar al 332, usando sus cohetes contra escuadrones de guerreros del colectivo Sombra, donde la marea de la batalla comenzó a cambiar a favor de la República de inmediato. ¡Vamos! Gritó Rex a sus hombres mientras se movían para unirse a la persecución del búho nocturno del colectivo Sombra, que ahora se retiraba. Y la caballería ha llegado bastante pronto, proclamó Mundi. En una de las cubiertas de aterrizaje, la cubierta se levantaba y se abría para mostrar una pequeña y ultra rápida lanzadera blindada del tipo preferido por los ejecutivos neimoidianos, famosos por su nerviosismo, de la Federación de Comercio. ¿Estás huyendo de nuevo, Grievous? Preguntó Obi-Wan sarcásticamente. Él sabe que está en inferioridad numérica y en inferioridad numérica. No es algo que le resulte demasiado evidente, añadió el maestro Fisto. El transbordador de Grievous lanzó un abanico de chispas al rojo vivo mientras atravesaba la plataforma de aterrizaje. El biodroide giró el transbordador hacia un lado, dejándolo en el suelo para que se detuviera de golpe y rociara el transbordador con duracero fundido. Pero antes de que pudiera salir del asiento del piloto, varias toneladas métricas de dragones Jedi aterrizaron en el techo del transbordador, agazapados, amenazándolo y silbando venenosamente hacia él. Espero que tenga otro vehículo, general. Obi-Wan agitó su sable de luz hacia los dos propulsores traseros del transbordador. Creo que sus subluces están dañados. ¿Estás loco? ¿No hay? Obi-Wan se encogió de hombros. Muéstrale, Boga. La montura dragón señaló diligentemente el daño con dos golpes silbantes de su enorme maza de cola, zas, zas, otra vez, que arrugaron los tubos propulsores del transbordador y los convirtieron en nudos de metal retorcidos. Obi-Wan hizo una seña. ¿Resolvamos esto, de acuerdo? La respuesta de Grievous fue un chillido de giroscopios torturados que hicieron que la nave se pusiera en posición vertical, y un grito de metal contra metal de cuchillas desgarrando las placas de cubierta que la enviaron directamente hacia la pared del sumidero y, con la ayuda de los brazos con garras, directamente hacia arriba. Parece que tendrás que perseguir a Grievous antes de que escape de nuevo, le dijo Shaak-Ti al maestro Jedi Steujón. Obi-Wan suspiró. ¿No acabamos de venir de allí? Boga se enroscó y saltó hacia la pared, y la persecución se reanudó. Corrieron a través de la batalla, arañando paredes, disparando a través de túneles, derrapando y saltando, corriendo donde el camino estaba despejado y chirriando hacia las serpentinas de alta potencia donde no lo estaba, azotando grupos de droides y saltando sobre los soldados. Boga corrió directamente por el costado de un tanque aerodeslizador clon y saltó de su torreta directamente entre las ruedas anulares inclinadas de un granizo, y un golpe de la espada de Obi-Wan dejó al droide lisiado detrás de ellos. Las tropas nativas habían tomado el campo. Los jinetes de dragones Utapaun armados con lanzas de energía chispeantes cargaron a lo largo de las calzadas, atravesando a los droides por todos lados.
Grievous atropelló todo lo que se cruzó en su camino, las hojas de su rueda destrozaron droides, soldados y dragones por igual. Detrás de él, el sable de luz de Obi-Wan atrapó y devolvió los rayos blaster en una ráfaga que destrozó a cualquier droide lo suficientemente imprudente como para dispararle. Los Jedi fruncieron el ceño ante el movimiento cobarde del general, viendo que a él no le importaba nada de lo que se interpusiera en su camino. El comandante Cody tendrá que encargarse de los droides mientras yo tengo otros asuntos que atender, reflexionó Obi-Wan para sí mismo. Lanzó unos cuantos rayos perdidos al vehículo que pasaba a toda velocidad, pero sin efecto visible. Está bien, murmuró. Probemos esto un poco más cerca. Boga se acercó de forma constante. El vehículo de Grievous tenía la ventaja en velocidad bruta, pero Boga podía superarlo y dar saltos instantáneos en ángulos asombrosos. La montura dragón también tenía un instinto asombroso para saber hacia dónde se dirigía el general, así como un conocimiento aparentemente infinito de atajos útiles a través de túneles laterales, a lo largo de paredes escarpadas y sobre abismos sembrados de turbinas eólicas bloqueadas. Grievous intentó una vez bloquear la persecución de Obi-Wan chillando hacia una enorme cápsula que contenía un banco completo de turbinas eólicas y quitando los frenos de las aspas con rápidos golpes del bastón eléctrico, dejando que las aspas afiladas como navajas giraran libremente en el vendaval constante, pero Obi-Wan simplemente llevó a Boga junto a las turbinas y metió su sable de luz en su remolino. Trozos sueltos de cuchilla carbocerámica chirriaron en el aire y se rompieron en la piedra por todos lados, y con una maldición Grievous puso su vehículo en movimiento nuevamente. El vehículo con ruedas rugió hacia un túnel que parecía conducir directamente a la roca de la meseta. El túnel estaba abarrotado de vehículos terrestres, monturas dragón, vehículos con ruedas, jetsters y todo tipo de vehículos y todo tipo de bestias que podrían soportar o arrastrar a la gran cantidad de Utapaunos y Utai que huían de la batalla. Grievous se lanzó directamente hacia ellos, destrozando con su rueda de cuchillas los vehículos terrestres y salpicando las paredes del túnel con trozos de lagarto destrozado. Boga corría por las paredes por encima del tráfico, a veces incluso galopando por el techo con garras arrancando trozos de la roca. Con un esfuerzo sostenido que redujo sus graznidos a jadeos, Boga finalmente se puso al lado de Grievous. Obi-Wan se inclinó hacia adelante, estirándose con su sable de luz, apenas capaz de alcanzar la curva trasera del vehículo, y trazó un arco con la banda de rodadura del vehículo, haciendo que el vehículo se sacudiera y patinara. Grievous respondió con una estocada de su bastón eléctrico que hizo crujir un rayo contra el cuello extendido de Boga. La gran bestia se sacudió hacia un lado, graznando temerosamente y agitando la cabeza como si la quemadura fuera una criatura que pudiera sacudirse de su costado. Un salto más, Boga. Gritó Obi-Wan, apretándose contra el hombro de la montura dragón. Llévame a su altura. El dragón obedeció sin dudarlo y cuando Grievous atacó de nuevo, la mano libre de Obi-Wan se extendió y agarró el bastón por debajo de la hoja de descarga, manteniéndolo alejado de la carne vulnerable de Boga. Grievous tiró del bastón, casi tirando a Obi-Wan de la silla, luego lo golpeó de vuelta, la hoja de descarga chispeando en su cara. Con un suspiro, Obi-Wan se dio cuenta de que necesitaba ambas manos. Dejó caer su sable de luz. El Jedi lo miró, donde Obi-Wan levantó las manos en defensa. Sé que nuestras armas son nuestras vidas, pero tengo que decirlo por el momento. Al menos podrías haberlo guardado en tu cinturón en lugar de dejarlo caer, replicó Luminara. Mientras su empuñadura desactivada se movía y rebotaba a lo largo del túnel detrás de él, reflexionó que era mejor que Anakin no estuviera allí después de todo. Nunca habría dejado de escuchar eso. Obi-Wan agarró el bastón con la otra mano justo cuando Grievous tiró de la rueda hacia un lado, dejándola a medias en el suelo para que se orientara hacia un pequeño túnel lateral que había justo delante. Obi-Wan se aferró a él con firmeza. A través de la fuerza podía sentir el agotamiento de Boga, la acumulación de productos de descomposición anaeróbica que convertían las poderosas piernas de la montura dragón en tela de algodón. Un arco abierto mostraba la luz del día delante. Boga apenas dio la vuelta y corrieron uno al lado del otro por el camino vacío y oscuro, unidos por la varilla que escupía chispas del bastón eléctrico. Mientras despejaban el arco que conducía a una pequeña plataforma de aterrizaje oculta en lo profundo de un sumidero privado, Obi-Wan saltó de la silla, tirando del bastón para golpear con fuerza con ambas botas el costado del cráneo de Duranio de Grievous. Los giroscopios internos del vehículo con ruedas gritaron ante el repentino impacto y el cambio de equilibrio.
Sus chillidos se convirtieron en ráfagas de humo y fragmentos de metal cuando su catastrófico fallo hizo que el vehículo rodara en una cascada de chispas al rojo vivo. Obi-Wan soltó el bastón y saltó de nuevo, y la fuerza lo liberó del choque. Los reflejos electrónicos de Grievous lo enviaron fuera del asiento del piloto en la dirección opuesta. El avión volcó por el borde de la plataforma de aterrizaje y se hundió en el oscuro abismo del socavón. Dejó un rastro de humo durante todo el camino hasta un choque distante, retardado y definitivo. El bastón eléctrico se había alejado rodando y se había posado contra el soporte de aterrizaje de un pequeño caza estelar de la Tecno Unión que se encontraba en la cubierta, a unos metros detrás de Obi-Wan. Detrás de Grievous, el arco que conducía al sistema de túneles estaba ocupado por una montura dragón jadeante, exhausta, pero todavía peligrosamente enfadada. Obi-Wan miró a Grievous. Grievous miró a Obi-Wan. Es ahora o nunca. Grievous no tenía a dónde ir, dijo Clo-Con. Solo tenía unas pocas opciones para elegir. Y dudo que rendirse sea una de ellas, añadió Obi-Wan. Ya no era necesario que hablaran. Obi-Wan simplemente permaneció de pie, centrado en la fuerza, esperando a que Grievous hiciera su movimiento. Un compartimento oculto en el muslo derecho del general se abrió de golpe y un brazo mecánico le entregó un delgado blaster portátil. Lo levantó y disparó tan rápido que su brazo se volvió invisible. Obi-Wan, alcanzado. El bastón eléctrico voló por los aires entre ellos y una de las hojas de descarga atrapó el rayo. El impacto hizo que el bastón girara y cayera directo a la mano de Obi-Wan. De vuelta en Sundari, las fuerzas de la República y Niteoul abrumaron al colectivo Sombra, capturando a Rook y algunos otros en el proceso. Saxon se puso a cubierto e intentó comunicarse con Maul con sus comunicadores. Lord Maul. Necesito refuerzos. Mis fuerzas están cayendo. Necesitamos su apoyo. El Jedi miró al maestro Kenobi, quien suspiró. He visto lo que le pasa a la gente que trabaja para Maul. Nada de eso terminó bien. La traición y el uso de prescindibles son el camino de los Sith, asintió Mace. Por encima de Sundari, Maul miró hacia abajo, al furioso campo de batalla que ya estaba cubierto de humo, antes de responderle a Saxon. No, creo que no, respondió con tono despreocupado. En cualquier momento llegará mi nave. Muere bien, Mandaloriano. No. Espera, gritó Saxon aterrorizado antes de que Maul cortara abruptamente la conexión, con la intención de escapar. Si Maul logró engañar a un planeta entero, además de varios sindicatos que podrían consistir en mundos para trabajar con él, no es de sorprender que Sidious lograra engañar a toda la República y a los Jedi para trabajar con él también, habló Shaak-Ti en voz baja. Su caminata se detuvo cuando escuchó un par de sables de luz encendiéndose detrás de él, y se dio la vuelta para descubrir que Lady Tano había logrado alcanzarlo. Obi-Wan tenía razón, admitió Ahsoka. Eres difícil de matar. No diría que fue difícil, pero estaba demasiado enojado para morir, replicó Obi-Wan. Maul frunció el ceño ante el comentario antes de que Ahsoka corriera hacia él, saltando hacia adelante para un ataque que fue bloqueado rápidamente por Maul antes de que ella lanzara una ráfaga de golpes que fueron parados. Sin embargo, ninguno de los dos podía ser agresivo como lo habían hecho en la sala del trono, ya que las vigas en sí podrían cortarse fácilmente si no tenían cuidado. El final, lo estoy sintiendo, observó Yoda, viendo cómo iban las cosas entre los dos duelos. Podríamos haber destruido a Sidious. Rugió Maul. Solo para que tú tomes su lugar. Respondió Ahsoka, y los dos intercambiaron golpes aún más hasta que Ahsoka encontró una apertura y le dio un codazo en la cara a Maul, seguido de una patada, empujándolo hacia atrás y haciendo que Maul casi pierda el equilibrio sobre una viga de soporte. A pesar de lo que Maul pudiera estar planeando, sus palabras fueron en general genuinas, dijo Mundi, recordando lo que el Zabrak había dicho antes. Ella no podía saberlo, razonó Plo-Koon. Ninguno de nosotros en el futuro lo sabe. Ahsoka salta hacia él y lanza un ataque que Maul detiene antes de patearla y empujarla contra una viga. Pero, afortunadamente, Ahsoka logra sostenerse para evitar caerse. Entonces, una nave espacial de combate Gauntlet descendió sobre los dos y bajó su luz hacia Maul. Lord Maul, debemos partir de inmediato, lo instó el piloto, a lo que Maul no perdió tiempo y corrió por las vigas para llegar a la nave, pero Ahsoka lo alcanzó a tiempo tan pronto como rompió el techo de cristal y los dos aterrizaron sobre la viga de soporte una vez más. ¿Hay algo que le gustaría decir, maestro Mundi? Le preguntó Saesetin a su colega.
¿Alguien se ha dado cuenta de que Maul se ha mantenido al margen? Ha tenido muchas oportunidades de acabar con ella, pero hasta ahora se ha contenido, confesó Mundi. La quería viva, dijo Yoda. Maul no tiene otra opción que elegir. Sin embargo, Ahsoka siguió yendo contra él. Pero Maul también la había desarmado. Conozco este patrón, dijo Kenobi, que también estaba demasiado familiarizado con él. Esperemos que Ahsoka también pueda aprovecharlo. No querrás decir, comenzó Shaak-Ti, dándose cuenta lentamente de lo que quería decir. Maul cortó la viga en la que se encontraban y saltó sobre Ahsoka, alcanzando el extremo opuesto de la viga de soporte, lo que provocó que se hundiera bajo su peso. Te doy una última oportunidad. Únete a mí, o muere, declaró Maul. La mirada de Ahsoka se endureció. Nunca. Después de eso, Maul se apresuró a atacarla con su sable de luz. Sin embargo, Ahsoka agarró su espada en el último segundo y lo hizo tropezar con la viga de soporte, lo que provocó que Maul cayera mientras su sable de luz se desprendía. Y antes de que pudiera caer y morir, Ahsoka extendió su mano para suspenderlo en el aire. Impresionante, elogió Yoda, al igual que los demás. Muy impresionante. La arrogancia es la perdición de Maul. No logró recordar esta lección en Naboo con Obi-Wan. Y volvió a fallar en Mandalore con Ahsoka, dijo Clo-Con en voz alta. Déjame ir, gritó Maul. Déjame morir. Mientras se acercaban 3 cañoneras de la República, Ahsoka usó la fuerza para moverlo lo suficientemente cerca para que 2 de los guerreros de Bo-Katan lo aseguraran con cables de agarre, lo que obligó al guantelete a huir sin él. Todos van a arder. Todos vamos a morir. Gritó Maul como un lunático trastornado antes de volverse hacia Ahsoka. No saben lo que están haciendo. Desde su cañonera, Rex silenció al Zabrak aturdiéndolo y dejando su cuerpo suspendido en el aire. Nos encargaremos de esto, comandante. Le aseguró Rex. El Jedi se sintió inquieto por el estado de ánimo actual de Maul, que era totalmente opuesto al anterior. Él sabe que en el momento en que llegue a Coruscant, Sidious Ray lo silenciará. Personalmente, dijo Obi-Wan en voz baja. Hubo una pausa de un instante, mientras se miraban a los ojos y compartían una comprensión íntima de que su relación había llegado a su fin. Obi-Wan cargó. Grievous retrocedió, desatando una ráfaga de rayos blaster tan rápido como su medio dedo índice podía apretar el gatillo. Obi-Wan hizo girar el bastón, atrapando cada rayo, sin siquiera disminuir la velocidad, y cuando llegó a Grievous, le arrancó el blaster de la mano con un golpe del bastón que envió un rayo azul que trepó por el brazo del general. Su siguiente golpe fue una fuerte puñalada en la armadura articulada del estómago de Grievous que hizo que el general se tambaleara hacia atrás. Obi-Wan lo golpeó de nuevo en el mismo lugar, abollando la placa de armadura plástica, agrietando la unión donde se encontraba con las placas más grandes y gruesas de su pecho mientras Grievous se agitaba para mantener el equilibrio, pero cuando giró el bastón para su siguiente golpe, el brazo agitado del general se agitó contra el medio del bastón y su otra mano también lo encontró y lo agarró, levantándose contra el agarre de Obi-Wan, su cara de calavera de metal acercándose a 1 centímetro de la nariz del maestro Jedi. Como ninguno de los dos tiene sus sables de luz, el maestro Kenobi tendrá que recurrir a trucos para poder llevar a cabo esto, procesó el maestro Fisto. Él gruñó. ¿Crees que soy tan tonto como para armar a mis guardaespaldas con armas que realmente pueden hacerme daño? En lugar de esperar una respuesta, giró y arrojó a Obi-Wan del suelo sin esfuerzo, levantándolo por encima de la cabeza y estrellándolo contra el suelo con un poder letal. Obi-Wan solo pudo soltar el bastón y permitir que la fuerza inclinara su caída para que rodara dando tumbos. Grievous saltó tras él, blandiendo el bastón eléctrico y golpeándolo en el flanco de Obi-Wan antes de que el maestro Jedi pudiera recuperar el equilibrio. El impacto hizo que Obi-Wan se tambaleara de lado y la descarga eléctrica le prendió fuego a la túnica. Grievous se quedó junto a él, atacando antes de que Obi-Wan pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, atacando más rápido de lo que pensaba. Pero Obi-Wan no necesitaba pensar. La fuerza estaba con él y él lo sabía. Cuando Grievous hizo girar el bastón por encima de su cabeza, la hoja de descarga chisporroteó hacia la cabeza de Obi-Wan para asestarle el golpe mortal. Obi-Wan se dirigió hacia el interior. Se encontró con Grievous pecho contra pecho, su mano levantada bloqueando la muñeca del general. Grievous gruñó algo incoherente y se abalanzó sobre el bloqueo del maestro Jedi con todo su peso, acercando la hoja cada vez más al rostro de Obi-Wan.
Pero el brazo de Obi-Wan tenía la fuerza para darle fuerza, y el brazo del general solo tenía la estructura intermolecular cristalina innata de la aleación de Duranio. El antebrazo de Grievous se dobló como una cuchara barata. Mientras el general miraba incrédulo su brazo destrozado, Obi-Wan había estado trabajando con los dedos de su mano libre alrededor del borde inferior de la placa estomacal abollada y sin articulaciones de Grievous. Grievous miró hacia abajo. ¿Qué? Obi-Wan golpeó con el codo de su brazo bloqueador la clavícula del general mientras tiraba con todas sus fuerzas de la placa del estómago, que se soltó de su mano. Detrás de ella colgaba una bolsa translúcida de piel sintética que contenía una maraña de órganos verdes y grises. El público se puso nervioso y algunos se mostraron francamente disgustados, y Caleb apenas pudo contenerse ante la grotesca visión. Sé que las armas presentes no son efectivas, pero ¿no debería haberse conformado con un método más ortodoxo, maestro Kenobi? Cuestionó Luminara. No protestaré. Si funciona, entonces funciona, intervino Saesee, si esta es la forma de derrotar a Grievous. ¿Por qué parece como si hubiera sido perforado? Preguntó Shaak-Ti, observando el estado bastante dañado de los órganos. Mace miró su mano derecha por un momento antes de volver a mirar la pantalla. El verdadero cuerpo del alienígena dentro del gloide. Grievous aulló y dejó caer el bastón para agarrar a Obi-Wan con sus 3 brazos restantes. Levantó al maestro Jedi sobre su cabeza nuevamente y lo arrojó dando tumbos por la plataforma de aterrizaje hacia el precipicio sobre la caída envuelta en penumbra. Alcanzando la fuerza, Obi-Wan pudo conectarse con la piedra misma como si estuviera anclado a ella con un cable de sujeción. En lugar de precipitarse por el borde, se estrelló contra la roca con la suficiente fuerza como para aplastar todo el aliento de sus pulmones. Grievous volvió a tomar el bastón y cargó. Obi-Wan aún no podía respirar. No tenía esperanzas de levantarse para enfrentar el ataque del general. Lo único que pudo hacer fue extender una mano. Mientras el biodroide se cernía sobre él, con el bastón eléctrico levantado para matar, el blaster portátil saltó de la cubierta a la palma de Obi-Wan, y sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, ni siquiera la más mínima pausa para saborear su victoria, apretó el gatillo. El rayo atravesó el saco de piel sintética. Lo atrapó. Gritó Mundi emocionado, esperando con ansias la muerte del general. Las entrañas de Grievous estallaron en una lluvia de olor fétido del color de un pantano muerto. La energía se encadenó por su columna vertebral y una niebla de cerebro vaporizado brotó de ambos lados de su cráneo y lo hizo caer de cara al precipicio. La vara eléctrica golpeó el suelo, seguida poco después por las rodillas del general. Luego por lo que quedaba de su cabeza. El público guardó silencio mientras observaba cómo la vida del temido general Grievous se desvanecía ante sus ojos. El que había sido responsable de la muerte de innumerables Jedi durante el curso de la guerra, y el segundo al mando de Dooku, ahora había sido neutralizado por el maestro Kenobi. Por ello, todos tuvieron reacciones diversas con respecto al general. Los maestros Mundi y Shaak-Ti sintieron consuelo y alivio al saber que quienes habían luchado y muerto en la batalla de Ipori habían sido vengados. El maestro Barret y su padawan, así como el suyo, Tarseir, finalmente podían descansar en paz después de ver que se había hecho justicia. El maestro Fisto también sintió lo mismo por Nadar Bep. Para Windu y Saesee Tiin, esta es una victoria rotunda para los Jedi y para la República, sabiendo que la guerra está muy cerca de terminar. Pero deben tener en cuenta que esto es solo un respiro temporal. En cuanto a Kenobi, solo estaba aliviado de que esto hubiera terminado, después de haber tratado con Grievous más veces de las que podía contar. Bien hecho, maestro Kenobi, elogió Yoda en nombre del consejo. Obi-Wan yacía boca arriba, mirando el círculo de cielo sin nubes sobre el sumidero mientras inhalaba aire para volver a sus pulmones espasmódicos. Apenas logró darse la vuelta lo suficiente para sofocar las llamas de su túnica, luego se dejó caer hacia atrás y simplemente disfrutó de estar vivo. Mucho tiempo después, mucho antes de que estuviera listo para levantarse, una sombra cayó sobre él, acompañada por el olor de un lagarto recalentado y un graznido admonitorio. Sí, Boga, tienes razón, convino Obi-Wan a regañadientes. Lentamente, con mucho dolor, se puso de pie. Cogió el bastón eléctrico y se detuvo para echar una última mirada a los restos del general biodroide. Así que, lanzó una condena entre las más ofensivas de su vocabulario: incivilizada. En eso estamos todos de acuerdo, maestro Kenobi, le dijo Mace al maestro Jedi.
Activó su comunicador y ordenó a Cody que informara al comando Jedi en Coruscant que Grievous había sido destruido. Lo haré, general, dijo el pequeño holograma del comandante clon. Y felicidades. Sabía que podías lograrlo. Al parecer todos lo hicieron, pensó Obi-Wan, excepto Grievous y yo. General. Aún tenemos un pequeño problema aquí. Unos 10.000 problemitas fuertemente armados, en realidad. Estoy en camino. Kenobi fuera. Obi-Wan suspiró y trepó dolorosamente a la silla de la montura dragón. Muy bien, niña, dijo. Vamos a ganar esa batalla también. El Consejo contra el Senado, parte 1, deberíamos regresar, señor. El Consejo y los demás nos están esperando a esta hora. Anakin miró fijamente la ventana abierta y no hizo caso a la sugerencia de Rex. Con Padmé y Ahsoka a su lado, intentó recuperarse del trauma que le produjo la revelación de que él era el Lord Sith al que había llegado a odiar. En su interior, Anakin sabía que a menudo estaba en desacuerdo con los Jedi y con sus enseñanzas, pero el hecho de que se convirtiera en un Lord Sith para destruirlos nunca le pareció correcto. Claro que hubo momentos en los que se resintió con el Consejo, especialmente por cómo manejaron el juicio de Ahsoka y por cómo incluso hicieron que Obi-Wan fingiera su muerte, pero ¿podría realmente destruir la vida a la que había servido durante tanto tiempo después de todos estos años? No podía, simplemente no podía, especialmente cuando ya tenía tantos amigos y conocidos dentro de la Orden, como sus compañeros caballeros, Ferus Olin, Hax Pavan, Serraketo y los maestros que respetaba, como Shaak-Ti, Kit Fisto y la lista continúa. No podía soportar, o intentar imaginarse, llevando un sable de luz azul sobre sus cadáveres. No podía imaginar lo que Obi-Wan había sentido cuando su promesa a Qui-Gon se convirtió en la ruina de la Orden Jedi. Y ahora, su último encuentro solo terminó con la muerte del maestro Jedi a manos de él, algo que Anakin nunca pensó que sucedería. Y con la fuerza, no podía imaginar lo que le había hecho a Ahsoka en el futuro. Le resultó muy difícil distinguir lo mínimo desde la perspectiva de Anakin. Su último encuentro como amigos fue en Mandalore, y se volvieron a encontrar, pero como enemigos en un templo Sith. No sé si podría enfrentarlos, dijo Anakin, mirándose las manos antes de que se convirtieran en puños. Anakin, sabemos cómo te sientes, le aseguró Padmé. Ninguno de nosotros quería creerlo tampoco. Pero, por si sirve de algo, tenemos que volver atrás e intentar averiguar qué salió mal. El caballero Jedi la miró, inseguro de cómo debía responder a sus palabras. Hasta que Ahsoka agregó: Anakin, Vader eres tú desde otra perspectiva. Y solo tú puedes evitar que Vader venga al presente. Allí estaremos, general, le aseguró Rex, ofreciéndole una sonrisa. Lo haremos. Sintiendo como si un fuego se hubiera encendido de nuevo en su interior, supo que él era el único capaz de luchar contra sus propios demonios. Solo él podía evitar que el futuro sucediera y no iba a permitir que nadie sufriera el mismo destino que ellos en el futuro. Respirando pesadamente, Anakin se volvió hacia los tres. Vamos. En la sala de guerra, los Jedi, formados por Mace Windu, Anakin Skywalker y las formas holográficas de Ayla Secura y Ki-Adi-Mundi, estaban en medio de una discusión hasta que el holograma del comandante Cody intervino entre ellos. Maestro Windu, ¿puedo interrumpir? El general Kenobi se ha enfrentado al general Grievous y estamos consolidando nuestras fuerzas para recuperar el planeta de los separatistas. Con Dooku y Grievous muertos, solo Nute Gunray quedaría a cargo de lo que queda del liderazgo confederado, dijo Luminara en nombre de los Jedi. A menos que contemos con Sidious, Gunray no durará mucho. Si es que todavía tiene usos para ellos, claro está, añadió Depa. Y dudo que eso ocurra pronto. Saesee se llevó la mano a la barbilla. Con el fin de la guerra, el canciller debería renunciar a sus poderes de emergencia, ¿no? Yoda negó con la cabeza. Con el gran control que tiene Palpatine, es poco probable que lo haga. Si usa esto para dar el siguiente paso, lo hará. Gracias, comandante, respondió Windu antes de volverse hacia el caballero Jedi que estaba a su lado. Anakin, entrega este informe al canciller. Su reacción nos dará una pista sobre sus intenciones. El Jedi podía ver la vacilación dentro de Anakin, especialmente si aún no sabía que era un Lord Sith, sino su amigo. Yoda hizo una nota mental para anotar lo que debían hacer si querían detenerlo. Sí, maestro, respondió Anakin y salió de la habitación, mientras que el holograma de Cody desapareció poco después. El lado oscuro de la fuerza rodea al canciller, dijo el maestro Korn con gran sospecha.
Siento que es un títere controlado desde las sombras. No es un hecho que yo apoyaría por más tiempo. Ahora que sabemos quién es quien se esconde bajo esa serena máscara, dijo Obi-Wan con tono sombrío. Si no renuncia a sus poderes de emergencia después de la destrucción de Grievous, entonces debería ser destituido de su cargo, sugirió Mundi. Eso podría ser un movimiento peligroso. El Consejo Jedi tendría que tomar el control del Senado para asegurar una transición pacífica. Y reemplazar el Congreso con senadores que no estén llenos de codicia y corrupción. Depa, Obi-Wan y Luminara miraron atónitos a los dos maestros. Maestro, lo que está sugiriendo es una toma ilegal de la República. Depa se quejó contra su maestro, cuya expresión permaneció firme ante su futura declaración. Independientemente de si nuestro futuro sabía o no que Palpatine es un Lord Sith, la necesidad de removerlo del poder es una forma de salvar a la República de los Sith, razonó el maestro Corn a su padawan. Antes de que formemos más argumentos, tenemos que tomar nota de que a pesar de la obvia violación de lo que el Senado decidió para Palpatine, se ha convertido en un dictador con plenos poderes para sí mismo, intervino Plo Koon. El Senado es prácticamente incapaz de detener lo que quiera de la República y, aunque me inclino a estar de acuerdo con el maestro Villaga en que lo que estamos planeando no es nada menos que una toma de poder que podría dañar la reputación del Jedi, el canciller no nos ha dejado otra opción que obligarlo a renunciar a sus poderes y devolver el poder al pueblo. Si lo hiciéramos, no usaría Palpatine posiblemente sus poderes para acusar a los Jedi de cualquier crimen que le plazca y asegurarse de que estén fuera de su camino como Lord Sith para asegurar el poder total, dijo Luminara preocupada. Obi-Wan estaba a punto de hablar, pero se llevó la mano a la barbilla mientras pensaba por un momento. Si los Jedi son acusados de traición como había revelado la mayor de las Ahsoka, entonces es probable que Palpatine haya usado sus poderes en ese escenario para deshacerse de ellos de una vez por todas. Pero ese escenario es poco probable y tuvo que seguir observando para obtener más respuestas. Esta línea de pensamiento nos llevará a un lugar oscuro, afirmó Yoda. Debemos tener mucho cuidado. Mientras tanto, en Mandalore, Ahsoka y Rex entraron a la sala de reuniones de la nave, donde encontraron la discusión de los maestros antes mencionados, donde el maestro Corn se volvió hacia el ex Jedi. Entiendo que su misión fue un éxito. Sí, tengo a Maul bajo custodia, dijo Ahsoka. Escoltaré al comandante Rex cuando lo entregue en Coruscant. Has prestado un gran servicio a la República, la felicitó calurosamente Yoda. Espera, dijo Kit Fisto, levantando ligeramente la mano. ¿Recuerdas lo que Maul le dijo a la padawan Tano sobre Skywalker? Tal vez ella podría contárselo al consejo. Eso podría ser un problema, maestro Fisto, suspiró Obi-Wan, recordando su juicio. Ella ya tiene problemas de confianza con el Consejo de la Legión. Cumplí con mi deber como ciudadana, respondió. ¿No como un Jedi? No, todavía no. En realidad, esperaba hablar con el general Skywalker. En este punto, Skywalker y Kenobi son los únicos Jedi en los que ella sentía que podía confiar, pensó Plo Koon, aunque mentalmente notó que Ahsoka aún podía hablar con él sobre el asunto. Y con la información de Maul sobre Skywalker, ella espera poder ayudarlo al respecto. Lo envié a informar al canciller que el general Grievous ha sido eliminado en Utapau, le dijo Windu, a lo que Ahsoka pareció sorprenderse por el asunto. Fuerza, podría haberle dicho a Anakin, dijo Obi-Wan mentalmente, ocultando su angustia. Maestro Kenobi. Ya ha derrotado a Grievous. Está terminando la batalla, le respondió Yoda. Entonces la guerra podría terminar pronto, dijo Ahsoka con voz esperanzada. Todos querían quedar satisfechos con esta simple idea, pero tenían otros asuntos que resolver. Eso depende del canciller, replicó Mace. Sospechando, Ahsoka preguntó. ¿Qué quieres decir? Lo siento, ciudadano, dijo Mace. Estos asuntos son para que los discuta el Consejo. Los demás miembros del Consejo miraron a Mace, que no parecía muy preocupado por su expresión. Incluso aquellos que habían trabajado con él tenían una mirada de desaprobación. Obi-Wan, Shaak-Ti y Plo Koon lo miraron con el ceño fruncido por su respuesta al padawan que ya tenía problemas de confianza para empezar. ¿Tiene entonces más razones para no confiar en nosotros?, dijo Obi-Wan sarcásticamente, cruzándose de brazos. No hay ninguna razón por la que sea necesario que ella conozca la misión actual del Consejo, trató de justificar Windu sus acciones en la pantalla. También es para salvaguardar la misión actual de Skywalker. Al menos podrías haberla llamado por su nombre.
Continuó el maestro barbudo mientras se relajaba y regresaba a la pantalla. Ahsoka aceptó y respondió. Entiendo, y los hologramas de Ayla, Ki-Adi-Mundi y Mace desaparecieron, quedando Yoda. Ahsoka, ¿tienes algo más que decir? ¿Quizás un mensaje para Skywalker? Le ofreció Yoda. Al menos el maestro Yoda está dispuesto a compensarla, pensó Obi-Wan, antes de mirar al gran maestro con un gesto de agradecimiento. Por un momento, Ahsoka se quedó en silencio, pensando cuidadosamente su próximo movimiento. No, maestro. Gracias. Se lo diré yo misma cuando lo vea, respondió finalmente. Yoda la miró por un momento, aunque no se desanimó antes de responder. Que la fuerza te acompañe, Padawan. Si el consejo no hubiera sabido aún los detalles, entonces tal vez querrían reprenderla por no haberles contado lo que dijo Maul sobre Anakin, ya que esto podría haberlos ayudado a detener a Palpatine y sus planes. Sin embargo, recordaron el proceso que finalmente la disuadió de regresar a la Orden. Uno de los muchos errores que habían cometido en relación con su lealtad al Senado. Sobre cómo querían preservar el orgullo de su orden ante el pueblo. Ella no confía en el consejo, dijo Shakti descorazonada, simpatizando con su compatriota Togruta. Podría haberle contado lo que sabía a Maul, pero no pudo al mismo tiempo. ¿No les dijiste lo que dijo Maul sobre el general Skywalker?, le dijo Rex a Ahsoka, quien suspiró. No, no lo hice. El canciller supremo de la República estaba sentado en el pequeño escritorio de su oficina privada, mirando distraídamente un giro abstracto de Neuranium que Anakin siempre había asumido que se suponía que era algún tipo de escultura, y simplemente suspiró, como si tuviera asuntos de mucha mayor importancia en su mente. Lo siento, señor, dijo Anakin, cambiando de posición el peso de su cuerpo frente al escritorio de Palpatine. Canciller, acabamos de recibir un informe del maestro Kenobi. Podemos confirmar que el general Grievous ha sido eliminado, y el maestro Kenobi y sus fuerzas están actualmente eliminando a las fuerzas separatistas de Utapau. Debo decir que esto es bastante impresionante, dada su propia experiencia a lo largo de toda la guerra. Debería estar allí con él, sí, por supuesto, Anakin. Sí, claro. Palpatine seguía pareciendo como si apenas estuviera prestando atención. Entiendo perfectamente tu preocupación por tu amigo. Esperemos que esté a la altura de la tarea. Ya lo ha hecho, canciller, dijo el maestro Fisto, añadiendo hostilidad al título. Maul, Savage y Vizsla podrían dar fe de ello. No se trata solo de una preocupación por Obi-Wan, señor. Tomar al general Grievous es la victoria final para la República. ¿Lo hará? Se volvió hacia Anakin y una expresión claramente preocupada hizo desaparecer la distracción de su rostro. Me temo, muchacho, que nuestra situación es mucho más grave de lo que yo había temido. Tal vez deberías sentarte. Anakin nos movió. ¿Qué quieres decir? Grievous no es el verdadero enemigo. Incluso las guerras clon en sí mismas son ahora solo una distracción. ¿Está él, dándole una pista de quién es al maestro Skywalker? Observó Caleb, viendo que el canciller le estaba dando una idea. Recuerde, Anakin siempre ha estado cerca del canciller durante años en el proceso de convertirlo en su aprendiz, recordó Mundi a su compañero Jedi. Bajo el rostro de un político carismático, pero engañoso. ¿Qué? El consejo está a punto de actuar, dijo Palpatine, serio y seguro. Si no los detenemos, mañana a esta hora los Jedi podrían haber tomado el control de la República. Anakin estalló en una risa atónita. Pero señor, por favor, no puede creer eso, Anakin, lo sé. Seré el primero en ser arrestado, el primero en ser ejecutado, pero no seré el último. Los Jedi ahora estaban inquietos. Parecía como si Palpatine supiera cómo actuarían los Jedi y cómo podría usar esto a su favor. Dada la amistad de Skywalker con Sidious, aunque sin saberlo, el Lord Sith está sembrando en él las semillas de la duda con respecto a la orden y el proceso de convertirlo al lado oscuro, observó Windu. Al mismo tiempo, lo alejamos de la luz, lo hicimos, admitió Yoda de mala gana, un sentimiento compartido con Obi-Wan. Anakin solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad. Señor, sé que el Consejo y usted tienen desacuerdos, pero... esto va mucho más allá de cualquier disputa personal entre los miembros del Consejo y yo. Es un complot que lleva generaciones preparándose, un complot para apoderarse de la propia República. Anakin, ¿crees que sabes que no confían en ti? Nunca lo han hecho. Sabes que te han estado ocultando cosas.
Sabes que han hecho planes a tus espaldas, sabes que ni siquiera tu gran amigo Obi-Wan te ha dicho cuáles son sus verdaderas intenciones, es porque tú no eres como ellos, Anakin, eres un hombre, no solo un Jedi. Anakin inclinó la cabeza hacia los hombros como si se encontrara bajo fuego enemigo. No lo sé, ellos no lo harían, pregúntate. ¿Por qué te enviaron a mí con esta noticia? ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaste simplemente por los canales normales? Y tomen nota de su reacción. Necesitaremos un relato completo. Señor, no hay necesidad de buscar a tientas una explicación, dijo suavemente. Ya has admitido que te han ordenado que me espíes. ¿No entiendes que cualquier cosa que les digas esta noche, sea lo que sea, será utilizada como excusa para ordenar mi ejecución? En ese momento, nunca tuvimos la intención de perjudicar al canciller. Solo obligarlo a que devuelva sus poderes de emergencia, dijo Saesetin. Si no hubiera actuado antes, no podríamos saber el alcance total de su plan, añadió Mundi. Dada su inteligencia, sabe cuándo y dónde aprovechar cualquier desventaja. Eso es imposible, Anakin buscó desesperadamente un argumento. ¿El Senado nunca lo permitiría? El Senado no podrá hacer nada para detenerlo. Te dije que esto es más grande que cualquier desagrado personal entre el Consejo y yo. Soy solo un hombre, Anakin. Mi autoridad me la otorga el Senado. Es el Senado el que es el verdadero gobierno de la República. Matarme no es nada. Para controlar la República, los Jedi tendrán que tomar el control del Senado primero. Kriv. ¿Con qué estás intentando envenenarlo, Palpatine? Se enfureció Obi-Wan, deseando quedarse en Coruscant para ayudar a Anakin. Pero los Jedi sirven al Senado. ¿Lo hacen? Preguntó Palpatine con suavidad. ¿O sirven a ciertos senadores? Esto es todo, lo siento, canciller, por favor, tiene que entender cómo suena esto. Toma, el canciller rebuscó en su escritorio por un momento y luego sacó un lector de documentos. ¿Sabes qué es esto? Anakin reconoció el sello que Padmé había puesto en él. Sí, señor, esa es la petición de los 2000, no, Anakin. No. Palpatine golpeó el lector de documentos en su escritorio con tanta fuerza que Anakin saltó. Es una lista de traidores. Anakin se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Ahora mismo, solo hay dos tipos de senadores en nuestro gobierno, Anakin. Aquellos cuyos nombres están en esta supuesta petición, dijo Palpatine, y aquellos a quienes los Jedi están a punto de arrestar. ¿Qué? Exclamó casi todos los Jedi en la cámara. Anakin solo podía mirar fijamente. No podía discutir. Ni siquiera podía obligarse a no creerlo. Él solo tenía un pensamiento. ¿Padmé? ¿En cuántos problemas estaba metida? ¿No te lo advertí, Anakin? ¿No te dije lo que Obi-Wan estaba tramando? ¿Por qué crees que se estaba reuniendo con los líderes de esta delegación, a tus espaldas? Pero, señor, por favor, seguro que lo único que pidieron es el fin de la guerra. Es lo que también quieren los Jedi. Quiero decir, es lo que todos queremos, ¿no es así? No es así. Tal vez. Aunque la manera en que se llegue a ese fin puede ser lo más importante de la guerra. Más importante aún que quien gane. Oh, Padmé, gimió Anakin en su cabeza. Padmé, ¿en qué te has metido? Su sinceridad puede ser muy admirable, dijo Palpatine. O lo sería, si no fuera porque en esa reunión había mucho más de lo que se veía a simple vista. Anakin frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Su petición no era nada de eso. Era, de hecho, una amenaza no muy velada. Palpatine suspiró con pesar. Fue una demostración de fuerza, Anakin. Una demostración del poder político que los Jedi serán capaces de reunir para apoyar su rebelión. Anakin parpadeó. Pero seguramente, tartamudeó, rodeando el escritorio de Palpatine, seguramente la senadora Amidala, al menos, es de fiar. Entiendo lo mucho que necesitas creer eso, dijo el canciller. Pero la senadora Amidala está ocultando algo. Seguramente lo intuiste. Los Jedi se estaban poniendo nerviosos. Podían ver a Palpatine intentando decirle a Anakin que lo que los Jedi pretendían era una toma de control de la República por la fuerza, sin juego de palabras, y el arresto de muchos de los partidarios de Palpatine que eran senadores. Sin embargo, como protectores de la República, deben asegurarse de que el poder se otorgue al pueblo, y que es necesario eliminar a Palpatine para salvar a la República de convertirse en una dictadura y, eventualmente, en el imperio tal como lo conocían.
Palpatine sabía cuándo actuar y cómo plantear hipótesis sobre cómo había llevado las guerras clon hasta ese punto, dijo Mundi con reticencia. Un genio. Un genio diabólico. Pero un genio al fin y al cabo. Si lo es, Anakin se tambaleó. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies como la cubierta de mano invisible. Incluso si lo es, dijo, con voz monótona, demasiado controlada, eso no significa que lo que esté ocultando sea una traición. Palpatine frunció el ceño. Me sorprende que tus conocimientos Jedi no sean más sensibles a esas cosas. Simplemente no siento ninguna traición en la senadora Amidala, insistió Anakin. Palpatine se reclinó en su silla, juntó los dedos y estudió a Anakin con escepticismo. Sí, lo haces, dijo después de un momento. Aunque no quieras admitirlo. Tal vez sea porque ni tú ni ella entendéis todavía que al traicionarme, ella también te está traicionando a ti. Ella no podría. Anakin se llevó una mano a la frente. El mareo empeoraba. ¿Cuándo había comido por última vez? No lo recordaba. Tal vez fue antes de la última vez que durmió. ¿Ella nunca podría? Por supuesto que podría, dijo Palpatine. Esa es la naturaleza de la política, hijo mío. No te lo tomes demasiado a pecho. No significa que los dos no puedan ser felices juntos. ¿Qué? La habitación pareció oscurecerse a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Por favor, Anakin. ¿No hemos superado ya el punto de jugar a juegos infantiles entre nosotros? Lo sé, ¿lo entiendes? Siempre lo he sabido. He fingido ignorancia solo para ahorrarte molestias. Anakin tuvo que apoyarse en el escritorio. ¿Qué sabes? Anakin, Padmé era mi reina. Yo era su embajadora ante el Senado. Naboo es mi hogar. Tú, más que nadie, sabes cuánto valoro la lealtad y la amistad. ¿Crees que no tengo amigos entre el clero civil de TE? Vuestra ceremonia secreta nunca ha sido secreta. Al menos no para mí. Siempre he estado muy feliz por vosotros dos. La senadora Amidala viene a jugar en la mano de Palpatine, observó Shakti con el ceño fruncido. ¿Qué clase de juego está jugando Palpatine esta vez? Tú, las palabras se arremolinaban en la mente de Anakin, y ninguna de ellas tenía sentido. Pero si ella nos va a traicionar, eso, muchacho, dijo Palpatine, depende completamente de ti. La niebla dentro de la cabeza de Anakin pareció solidificarse en un túnel largo y oscuro. El punto de luz al final era el rostro de Palpatine. No entiendo. Sí, está muy claro. La voz del canciller parecía venir de muy lejos. Siéntate, muchacho. No te ves muy bien. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? No, estoy bien. Anakin se dejó caer agradecido en una silla peligrosamente cómoda. Solo estoy un poco cansado, eso es todo. ¿No duermes bien? No. Anakin soltó una risita de cansancio. Hace unos años que no duermo bien. Lo entiendo perfectamente, muchacho. Perfectamente. Palpatine se levantó y rodeó su escritorio, sentándose tranquilamente en el borde delantero. Anakin, debemos dejar de fingir. La crisis final se acerca, y nuestra única esperanza de sobrevivir es ser completamente, absolutamente, despiadadamente honestos el uno con el otro. Y con nosotros mismos. Debes entender que lo que está en juego aquí es nada menos que el destino de la galaxia. No sé, no tengas miedo, Anakin. Lo que se diga entre nosotros aquí nunca tiene por qué traspasar estas paredes. Anakin, piensa. Piensa en lo difícil que ha sido guardar todos tus secretos en tu interior. ¿Alguna vez has tenido que ocultarme un secreto? Hizo tic-tac con los dedos uno por uno. He guardado el secreto de vuestro matrimonio todos estos años. La matanza en el campamento Tusken, la compartiste conmigo. Yo estaba allí cuando ejecutasteis al conde Dooku. Nunca has tenido necesidad de fingir conmigo, como debes hacer con tus camaradas Jedi. ¿Entiendes que nunca tienes que ocultarme nada? ¿Que te acepto exactamente como eres? Tiene toda la influencia que necesita contra Skywalker, dijo Kit Fisto con voz hueca. ¿Esto no es bueno para él? Sus apegos emocionales se convirtieron en el punto de destrozo que Palpatine logró golpear perfectamente, procesó Mace Windu. Obi-Wan quería defender o discutir los apegos de Anakin, pero podía entender el punto de vista del maestro Korun. Extendió las manos como si quisiera ofrecerme un abrazo. Comparte conmigo la verdad. Tu verdad absoluta. Déjate llevar, Anakin. Y Anakin negó con la cabeza. ¿Cuántas veces había soñado con no tener que fingir ser el Jedi perfecto? ¿Pero qué otra cosa podría ser? Ni siquiera sabría cómo empezar.
Al final es muy sencillo. Dime qué quieres. Anakin lo miró con los ojos entrecerrados. No lo entiendo. Por supuesto que no. Los últimos rayos del atardecer formaban un halo sobre su pelo blanco como el hielo y dejaban su rostro en la sombra. Te han entrenado para no pensar nunca en eso. Los Jedi nunca te preguntan qué quieres. Simplemente te dicen lo que se supone que debes querer. Nunca te dan una opción. Por eso se llevan a sus estudiantes, sus víctimas, a una edad tan temprana que la elección no tiene importancia. Cuando un Padawan tiene la edad suficiente para elegir, ha sido tan adoctrinado, tan lavado de cerebro, que es incapaz de siquiera considerar la cuestión. Pero tú eres diferente, Anakin. Tuviste una vida real, fuera del templo Jedi. Puedes atravesar la niebla de mentiras que los Jedi han inyectado en tu cerebro. No podían creer lo que estaban oyendo. Palpatine básicamente le estaba diciendo que hay más libertad que ser un Jedi, sobre cómo su código y doctrinas lo han socavado. Dada su independencia y sus modales a veces arrogantes, Palpatine le está dando lo que Anakin quería escuchar en lugar de lo que el Jedi le diría. Todavía no lo entiendo. Anakin, si uno quiere comprender el gran misterio, debe estudiar todos sus aspectos, no solo la visión dogmática y estrecha de los Jedi. Si deseas convertirte en un líder completo y sabio, debes adoptar una visión más amplia de la fuerza. Ten cuidado con los Jedi, Anakin. Te temen. Con el tiempo te destruirán. Déjame entrenarte. ¿Y a cambio? Preguntó finalmente. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que hacer lo que quieras. ¿Qué quiero? Sí, Anakin. Sí. Exactamente eso. Solo eso. Haz lo que más temen los Jedi. Tomar tus propias decisiones. Seguir tu propia conciencia. Hacer lo que creas correcto. Sé que has estado anhelando una vida más grande que la de un Jedi común. Comprométete con esa vida. Sé que ardes por un poder mayor que el que cualquier Jedi puede ejercer. Date permiso para obtener ese poder y permítete la licencia de usarlo. ¿Has soñado con dejar la Orden Jedi, tener una familia propia, una que esté basada en el amor, no en reglas impuestas de abnegación? No, no puedo, simplemente, irme, pero puedes. Anakin no podía respirar. No podía parpadear. Se quedó paralizado. Incluso pensar era imposible. Puedes tener todos tus sueños. Apártate de las mentiras de los Jedi y sigue la verdad de ti mismo. Déjalas. Únete a mí en el camino del verdadero poder. Sé mi amigo, Anakin. Sé mi estudiante. Mi aprendiz. Allá vamos, dijo Mundi anticipadamente. La visión de Anakin se volvió a cerrar, pero esta vez no había luz en el otro extremo. Retiró la mano y ésta temblaba cuando la levantó para sostenerse la cara. Lo siento, dijo. Lo siento, pero por mucho que desee esas cosas, por mucho que me importe usted, señor, no puedo. Simplemente no puedo. Todavía no. Porque solo hay una cosa que realmente quiero, ahora mismo. Todo lo demás tendrá que esperar. Sé lo que realmente quieres, dijo la sombra. Solo he estado esperando a que lo admitieras. Una mano humana, cálida y compasiva se posó sobre su hombro. Escúchame. Puedo ayudarte a salvarla. Tú, Anakin, parpadeó ciegamente. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Recuerdas el mito del que te hablé, la tragedia de Darth Plagueis el sabio? Susurró la sombra. El mito, influye directamente en los midichlorianos para crear vida. Con tal conocimiento, mantener la vida en alguien que ya está vivo parecería un asunto menor. Sí, dijo Anakin. Sí, lo recuerdo. La sombra se inclinó tanto que parecía llenar el mundo. Anakin, no es un mero mito. Anakin tragó saliva. Darth Plagueis era real. Anakin solo pudo pronunciar un susurro ahogado. De verdad. Darth Plagueis era mi maestro. Me enseñó la clave de su poder, dijo la sombra con sequedad, antes de que lo matara. Sin comprender cómo se había movido, sin siquiera tener la intención de moverse, sin ninguna transición de comprensión o de comprensión, Anakin se encontró de pie. Una barra azul de energía chispeante terminaba a 1 centímetro de la barbilla de Palpatine. Su resplandor proyectaba sombras de bordes rojos sobre su rostro y en el techo. Solo poco a poco Anakin llegó a comprender que este era su sable de luz y que estaba en su mano. Tú, dijo. De pronto, ya no estaba ni mareado ni cansado. De repente todo tenía sentido. Eres tú. Has sido tú todo el tiempo.
A la limpia luz azul de su espada, miró fijamente el rostro de un hombre cuyos rasgos le resultaban tan familiares como los suyos, pero que ahora parecían tan extraños como un cometa extragaláctico, porque ahora finalmente comprendía que esos rasgos familiares eran solo una máscara. Nunca había visto el verdadero rostro de este hombre. Debería matarte, dijo. Te mataré. Controla tu ira, Skywalker, dijo Clo-Con en voz alta. Sidious podría usarla en tu contra. El Lord Sith que todos pensábamos que era el que controlaba al canciller como su marioneta, resultó ser él todo el tiempo, dijo Saesee-Tin. Pero Palpatine no está usando su sable de luz ni ninguna de sus habilidades, señaló Shaak-Ti. Está poniendo sus esperanzas en un diálogo abierto si Anakin va a ser su aprendiz. Un solo golpe de sable de luz y todo habría terminado, añadió Mundi. Palpatine le dedicó esa sonrisa sabia y bondadosa que Anakin había visto desde que tenía 9 años. ¿Para qué? Eres un Lord Sith. Lo soy, dijo simplemente. También soy tu amigo. Podríamos añadir eso para mayor referencia, suspiró Depa. La barra azul de energía vaciló, solo un poco. Yo también soy el hombre que siempre ha estado ahí para ti. Soy el hombre al que nunca has tenido que mentir. Soy el hombre que no quiere nada de ti, excepto que sigas tu conciencia. Si esa conciencia te exige que cometas un asesinato, simplemente por una diferencia filosófica, no me resistiré. Sus manos se abrieron, todavía a sus costados. Anakin, cuando te dije que puedes tener todo lo que quieras, ¿pensaste que estaba excluyendo mi vida? El suelo pareció ablandarse bajo los pies de Anakin y la habitación empezó a arremolinarse en oscuridad y a rezumar confusión. ¿Ni siquiera lucharás? ¿Luchar contigo? En el resplandor azul que proyectaba sombras desde la barbilla de Palpatine, el canciller parecía asombrado de que él sugiriera tal cosa. ¿Pero qué pasará cuando me mates? ¿Qué pasará con la República? Su tono era suavemente razonable. Si Anakin atacara a Palpatine aquí, entonces solo le serviría como razón para que los Jedi sean marcados por traición, dijo Clo-Con, observando cuidadosamente los posibles escenarios de lo que sucedería. ¿Y qué? Palpatine capturaría y torturaría a Anakin para que se sometiera y destruyera a los Jedi, además de usar a su esposa como palanca, agregó Kit Fisto. ¿Qué le pasará a Padmé? Padmé, su nombre era un jadeo de angustia. Cuando muera, dijo Palpatine con el aire de un hombre que le recuerda a un niño algo que ya debería saber, mi conocimiento muere conmigo. La hoja chisporroteante tembló. A menos que tenga la oportunidad de enseñárselo a mi aprendiz, su visión narraba. Yo, un susurro de dolor desnudo y desesperación. No sé qué hacer, Palpatine lo miró, cariñoso y gentil como siempre lo había sido, aunque apenas un poco por debajo de la curva terminal de un sable de luz. ¿Y si ese rostro no era una máscara? ¿Y si el verdadero rostro del Sith era exactamente lo que veía ante él? Un hombre que se había preocupado por él, lo había ayudado, había sido su amigo leal cuando pensó que no tenía otro. ¿Y entonces qué? Sé lo que te ha estado preocupando, confesó. Escúchame. No sigas siendo un peón del Consejo Jedi. Desde que te conozco, has estado buscando una vida más grande que la de un Jedi común, una vida de importancia, de conciencia. Veo mucho conflicto en el joven Skywalker, dijo Yoda, observando el aura actual que poseía el caballero Jedi. Se ve obligado a elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Estás equivocado. Espetó Anakin. Sin mirar al caballero Jedi mientras Anakin daba vueltas detrás de él. ¿Vas a matarme? Armándose de valor, respondió. Claro que me gustaría. Sé que lo harías, lo desafió Palpatine. Puedo sentir tu ira. Te permite concentrarte y te hace más fuerte. Por un momento, el recuerdo de Darth Vader masacrando a soldados rebeldes indefensos pasó por su mente. Y no podían imaginar que la ira de Anakin se apoderara de él por completo. Obi-Wan esperaba desesperadamente que Anakin aún pudiera resistirse a Sidious, pero a medida que observaban la holocinta, eso se volvía cada vez más improbable a medida que pasaba el tiempo. Anakin se detuvo un momento y apagó su sable de luz. Te voy a entregar al Consejo Jedi. Por supuesto. Deberías. Pero no estás seguro de sus intenciones, ¿verdad? Dijo Palpatine, ahora enfrentándose a Anakin, quien lo miró con el ceño fruncido. Descubriré rápidamente la verdad de todo esto. Tienes una gran sabiduría, Anakin. Conoces el poder del lado oscuro.
Poder para salvar a Padmé en este punto. Palpatine sabe que tiene a Skywalker agarrado del pulgar, reflexionó Mundi gravemente. Lo que me preocupa es, ¿por qué Skywalker sería tan cauteloso sobre lo que podría pasarle a la senadora Amidala? Para empezar, ¿fue solo un sueño?, preguntó Shakti, sin ayudar a entender por qué los sueños serían su pretensión. Maestros, si me lo permiten, tengo la explicación del por qué el consejo se volvió hacia Obi-Wan, que se frotó las sienes antes de aclararse la garganta. Hace unos 3 años, antes de la primera batalla de Geonosis y la primera misión en solitario de Anakin como protector de la senadora Amidala, me habló de unos sueños que mostraban la muerte de su madre. Como yo no lo sabía, simplemente lo descartaron como un sueño hasta que Anakin fue a buscar a Shmi, que fue capturada por los Tusken Raiders. A los Jedi no les gustó la dirección que estaba tomando Obi-Wan y continuaron escuchando. Y por sus brazos, su madre había fallecido debido a las heridas que había recibido. Y esto llenó de ira a Anakin para masacrar a una aldea entera de Tuskens como resultado, lo que pudo haber sembrado las semillas de su uso del lado oscuro. Los Jedi, excepto Windu y Yoda, estaban conmocionados. ¿Estás sugiriendo que los sueños de su madre podrían haber sido una advertencia a la que no prestó atención?, preguntó Depa. Obi-Wan asintió con desánimo. Posiblemente, y en parte es culpa mía, y Anakin también está ansioso por evitar que eso suceda con la senadora Amidala en este caso. Lo cual es posiblemente una razón por la que estaba tan ansioso por convertirse en un maestro. Pero su miedo a perder a la senadora Amidala solo lo acercaría aún más a Sidious, dijo Mundi, sin saber qué hacer de primera mano. Podría ser cierto, pero solo podemos ver por nosotros mismos lo que podría pasarle a medida que pase el tiempo, dijo Windu, mientras su atención volvía a la pantalla. Al ingresar a la oficina del canciller, Mace Windu, Agen Collar, Sasetin y Kit Fisto entraron dirigiéndose hacia el propio canciller, con la intención de arrestarlo y sacarlo del poder. Ahora puedo ver por qué el maestro Yoda nos dijo que nos retiráramos, dijo Mundi en voz alta y con tristeza. No estamos preparados contra Sidious, razonó Yoda. No sabemos lo que quiere de nosotros. Arremeter contra Sidious sin ninguna razón legal o jurisdicción solo pondrá en peligro la orden, dijo Obi-Wan, sin aprobar ni por un momento la acción del maestro. Especialmente si ser un Sith ya no es un crimen dentro de la República. Además, hasta ahora no tenemos ninguna prueba que condene a Palpatine, admitió Kit Fisto. Estamos caminando en una trampa que él mismo ha tendido. Sin embargo, traer a Skywalker podría ayudar a convencerlo de que Palpatine no es quien es, dijo Depa en nombre de los demás. Si lo hace, el conflicto que hay en su interior solo se interpondrá en su camino y Palpatine podría aprovecharlo en cualquier momento, observó Plo Koon. Pero al mismo tiempo, podría consumirlo hasta sacarlo de su conciencia y de su culpa. Palpatine se dio la vuelta y saludó a los 4 maestros Jedi con una expresión complácida. Maestro Windu. Supongo que el general Grievous ha sido destruido, dijo, pero su tono luego se tornó inseguro. Han llegado antes de lo que esperaba, sin aceptar nada, Mace Windu proclamó. En nombre del Senado Galáctico y de la República, sacaron sus sables de luz y los encendieron al mismo tiempo. Está bajo arresto, canciller. Mace suspiró para sí mismo, dándose cuenta del error de su juicio, ante lo cual Yoda y algunos maestros se dieron cuenta y le recordaron mentalmente que trabajarían juntos. Estamos a punto de enfrentarnos al mismísimo señor de los Sith, dijo Kit Fisto, ahora inseguro de si podría enfrentarlo él mismo al presenciar ese futuro. Si vamos a caer bajo su espada, que sea de manera gloriosa, añadió Saesee, ahora sintiendo temor por lo que Palpatine tenía en mente. La sonrisa de Palpatine se desvaneció. ¿Me estás amenazando, maestro Jedi?, preguntó en un tono peligroso. Ahora todos sabían que ya no se trataba del canciller. Ahora estaban mirando al mismísimo Darth Sidious. El Senado decidirá tu destino, declaró Windu, imperturbable ante el cambio de aura del canciller mientras este continuaba mirándolo fijamente. Yo soy el Senado. Todos pensaron un momento. Como el Senado ya no tenía ningún poder sobre lo que Palpatine haría a su antojo después de que se lo transfirieron, tenía sentido que él fuera el Senado, en forma de dictador. Todavía no, respondió Windu desafiante, sin bajar la guardia mientras el canciller finalmente se ponía de pie. Al mismo tiempo, la cámara del consejo se abrió y reveló que estaban Anakin, Padmé, Rex y Ahsoka. Disculpas si tardamos demasiado, lo hicimos.
Ahsoka nunca terminó de hablar, ya que sus ojos se quedaron pegados a la pantalla, al igual que Padmé y Rex. Los ojos de Anakin se abrieron de par en par al presenciar el enfrentamiento del Consejo contra Darth Sidious, el mismo hombre al que había llegado a odiar después de todo lo que había hecho en el futuro. Un pequeño tubo de metal se deslizó por la manga de Palpatine, donde su empuñadura encendió una espada de color carmesí. Es traición entonces.